Hola chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Micro 2. Finalmente arrancamos con el segundo parcial, que yo ya les aviso que si bien el contenido es más denso, son menos TPs. Entonces van a ver que va a ser más rápido este juego ahora en el segundo parcial. Vamos a arrancar hoy hablando de diarreas, que inicialmente vamos a dividirlas en agudas y crónicas. Vamos a ver obviamente cómo vamos avanzando este video, porque obviamente yo no les quiero agotar la mente. Pero acuérdense que cuando hablamos de diarreas, esto es una de las principales consultas. Seguramente uno de ustedes ya consultó a un médico por una diarrea que tuvieron, no sé, muy fuerte, una gastroenteritis posta, y puede ser que requirió tratamiento, puede ser que no haya requerido tratamiento, que lo hayan dado, no sé, las sales de rehidratación oral, que hayan dicho para que descansen, tomen mucha agua, pero que esto es un cuadro que se iba a limitar solo. Claramente porque tiene una razón. 80-90% de las diarreas que nosotros tenemos, que son agudas, son causadas por los virus. Y ustedes ya están agotados de saber eso, de escuchar eso y que yo repita eso desde microbiología 1. Las infecciones por los virus son autolimitadas. Nuestra respuesta inmunitaria, por suerte, va a controlar esa infección y se va a terminar ahí dentro más o menos al cabo de 10 días, puede ser que dure un poco menos, 7 días, y puede ser que dure un poco más, 14 días. Mucho más que eso no va a durar. Y ahí vamos a ver incluso lo que es algunas infecciones que se pueden prolongar en tiempo, y ahí vamos a sacar lo que es la clasificación de diarreas agudas y vamos a poner en diarreas crónicas. Pero bueno, hablando de diarreas agudas todavía, obviamente ustedes ya saben, entonces, bueno, ¿para qué vamos a estudiar una diarrea aguda si son autolimitadas, no requieren tratamiento específico y diagnóstico microbiológico nunca va a ser tipo como de primera elección? Porque existe el diagnóstico microbiológico y ustedes lo tienen que saber, lamentablemente. Pero la idea del diagnóstico microbiológico, y vamos a poner eso hacia grandes rasgos. Primero, vamos a tener condiciones en el paciente que le vamos a mirar y vamos a decir, che, esto conviene pedir un coprocultivo, por ejemplo, porque yo estoy desconfiando que es una bacteria. La mayoría de las veces, cuando yo pido un diagnóstico microbiológico para una diarrea aguda, estoy hablando, y eso es seguro, que está habiendo un brote, o está habiendo muchos casos de lo mismo, y yo estoy desconfiando que ese paciente puede ser que tenga la infección por tal bicho, que va a requerir o no tratamiento específico, como por ejemplo antibióticos. Yo les voy a tirar un ejemplo que incluso yo lo vi en pediatría, que es muy interesante, porque después ustedes seguramente vayan a ver también. Por ejemplo, el síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico es causado por una cepa, varias cepas, pero la cepa más importante acá, de Escherichia coli enteromorrágica, que es la O157H7. Si ese paciente yo le doy antibiótico, va a empeorar todo porque va a romper más bacterias, más lisis y más toxinas. Así que vamos siempre a estar en un juego de tratamiento específico, no. Pero, para que se lleven a grandes rasgos, si yo tengo un paciente que es inmunocomprometido, un paciente que tiene una diarrea que es inflamatoria, es un paciente que, y eso yo les digo de guardia, de conocimiento del mundo, y ustedes van a ver eso, entonces como que no tienen que memorizar, tipo, bueno, obviamente de memoria muchas cosas tienen, pero que no quiero que se memoricen esas cosas simplemente para probar este examen como siempre, ¿no? Yo quiero que ustedes se lleven esto para sus vidas, porque en algún momento cuando estén haciendo una guardia, van a llegar un paciente con esto para ustedes, o incluso ustedes van a pasar por eso y van a requerir tratamiento también. Va a ser porque la diarrea, ella tiene indicaciones para tratamiento antibiótico, por ejemplo, cuando son más de 10 deposiciones al día, son muchas deposiciones de muchas cosas, y ese paciente seguramente se va a deshidratar de forma grave. Entonces, para evitarse deshidratación, además de las sales de rehidratación oral y demás que vamos a dar para ese tratamiento, lo más probable es que se requiera un tratamiento específico con antibióticos. Por otro lado, nosotros también tenemos que pensar la diarrea que tenga sangre, que tenga moco, que tenga pus. Eso significa que la diarrea es inflamatoria, significa que está rompiendo el colon de cierta forma, los leucocitos están saliendo de la materia fecal, y si yo agarro un poco de materia fecal y lo analizo, voy a ver los leucocitos ahí muertos, ahí fallecidos, y eso significa que está causando un gran daño. Eso también seguramente es indicación de antibióticos. Yo les doy eso, no que le van a preguntar a la cátedra porque no le van a preguntar indicación de tratamiento, eso es para infectología y después para sus vidas como médicos, pero bueno, entonces siempre vamos a diferenciar eso. Si ustedes entendieron más o menos a dónde llego con esto, nosotros vamos a dividir diarreas agudas y diarreas crónicas. Diarreas crónicas vamos a hablar precisamente de parásitos, que sería lo más probable, aunque hay diarreas agudas producidas por parásitos, y en ese momento lo vamos a mencionar. Y también nosotros vamos a hablar de lo que son dentro de las diarreas agudas, vamos a hablar de diarreas bacterianas y diarreas virales, y también dentro de todo eso vamos a hablar de diarreas acuosas y diarreas inflamatorias. O sea, son muchas clasificaciones dentro de muchas clasificaciones. Como recomendación mía, y esto es lo que se tiene que llevar de esta clase, como que de las cosas principales que ustedes se tienen que llevar, es intentar clasificarlas lo mejor posible. Saber que, por ejemplo, Vibrio cholerae no va a producir una infección inflamatoria, una diarrea inflamatoria. Saber que Campylobacter jejuni va a producir una diarrea que puede ser acuosa, pero también puede ser inflamatoria con moco, sangre, pus. ¿Se entiende? Eso es pregunta de examen seguro. Van a intentar hacerles confundir a Escherichia coli enteroinvasiva con la enterohemorrágica. Entonces siempre hay que ir sabiendo exactamente dónde está el patógeno ubicado y qué tipo de diarrea causa. Eso para mí es lo más importante que se lleven. Y después, obviamente, a la par de eso, el diagnóstico. El diagnóstico obviamente, de diarrea va a ser caca. O sea, la muestra de elección nuestra va a ser la caca. Y ahí, obviamente, si yo estoy pensando, desconfiando que se trate de una diarrea causada por bacterias o una diarrea causada por virus, voy a ir diferenciar lo que son los diagnósticos. Los diagnósticos son caros en la materia fecal, son caros. Entonces, yo no voy a pedir el diagnóstico porque sí, porque se me cantó el ojete y decir, este paciente tiene clínica. No. Muchas veces lo que va a venir un paciente con toda la característica clínica para mí, si ya vino 3 pacientes más con la misma característica clínica y dijeron que comieron lo mismo, yo digo, che, esto parece una salmonelosis. Y esto es grave. Entonces, yo voy a pedir un cultivo, que va a ser caro, va a ser bastante caro un cultivo, pero yo sé que voy a aislar quizás a ese bicho y voy a hacer un aviso, una notificación. Y entonces van a tener que confiscar, van a tener que ir a fiscalizar lo que es ese puestito de salame y huevo que están vendiendo salmonela. ¿Me explico? Entonces, siempre hay que pensar en eso, que para qué estoy pidiendo lo que estoy pidiendo. Así que nada, antes de seguir hablando acá como loca, vamos a avanzar. Inicialmente en este video vamos a hablar de diarreas bacterianas agudas y también de diarreas virales, es que llegamos. No se olviden de las intoxicaciones alimentarias, es siempre una preguntita de examen, la mayoría de veces Staphylococcus aureus porque es una de las principales causas, pero no se pueden olvidar, por favor, del Clostridium botulinum, o sea, porque botulismo es una enfermedad intoxicación alimentaria, pero es grave. Ustedes ya están cansados de saber de botulismo y ya hablamos de tétano, así que también en este parcial vamos a seguir hablando un poco de Clostridium y también lo que es la parte de diarreas virales, saber que siempre se hacen brotes, eso también es bastante importante. Ahora, dentro de las intoxicaciones alimentarias, saber así como a grandes rasgos, porque siempre preguntan. Hoy vamos a intentar hablar de eso, vamos a intentar hablar de lo que es diarreas agudas, bacterianas virales y las intoxicaciones alimentarias. En la próxima clase vamos a hablar de diarreas crónicas. Acá les dejé una introducción como de lo que vine hablando, así que si quieren leerlo es importante. Lo más interesante, obviamente, que yo les dejé es la clínica, la duración del cuadro, van a ayudar a definir, obviamente, lo que es nuestra
¿cómo se llama esto? Nuestra etiología, aunque ni siempre se puede hacer. Vamos obviamente a ver si vamos a instaurar o no un tratamiento específico. Y siempre saber cómo se toma la muestra va a ser bastante importante para nosotros en un futuro y es pregunta de examen. Así que se tiene que tomar. Bueno, las diarreas agudas. Vamos a hablar de clasificación, la primera clasificación, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de una diarrea aguda de una diarrea crónica? Obviamente la cantidad de días que van a producir la diarrea aguda y la crónica. La aguda va a ser menor a 4 semanas. Yo les diría incluso que menor a 14 días. Ahí más o menos va a depender de la bibliografía que lean, de donde miren, pero sepan que menos de un mes, diarrea aguda. Mayor a un mes, diarrea crónica. Normalmente se habla que es más o menos menos, y vamos a anotar acá, menos de 14 días. Y entre 14 días y un mes, entre los 14 y 30 días, sería una diarrea subaguda, que ahí, bueno, pueden ser un montón de cosas. Dentro también, otra cosa que yo quizás me olvidé de decirles, pero acá está escrito, la etiología puede ser infecciosa, que es la más frecuente en una diarrea aguda, o no infecciosa, que normalmente suele ser la causa más frecuente de las crónicas. Las parasitológicas van a ser causa de diarrea crónica, sí, pero no es la más frecuente. La más frecuente es que haya una alteración a nivel de la absorción, ya sea por una celiaquía, ya sea por una enfermedad de Crohn. Hay otras enfermedades que pueden causar una diarrea crónica, ¿sí? La diarrea se caracteriza por tener un aumento de lo que es la frecuencia, o sea, la cantidad de veces que vas al baño, el contenido, que puede ser líquido y puede aumentar el volumen, y también por alteraciones que pueden ser en la motilidad, en la secreción o la absorción con esa duración menor a 4 semanas. Y ahí después vamos a hablar que puede ser que sean locales, que, que es endémico de un local o asociados a un viaje. Por ejemplo, la escherichia coli enterotoxigénica es una diarrea que es causada, como nosotros decimos, que es la diarrea del viajero, ¿no? Que básicamente produce enfermedades en pacientes que viajan, asociada obviamente a agua, alimentos contaminados. Pero bueno, nada, es para que lo sepan porque en un momento de anamnesis del paciente vamos obviamente a preguntarle, che, ¿anduviste viajando? ¿A dónde viajaste? Para saber si ahí en esa región donde viajó el paciente es endémico o no el agente etiológico. Y ahí yo les puse acá, pero a grandes rasgos, tipo el mecanismo de las diarreas. Lo primero que tienen que diferenciar es que existen dos tipos de diarrea a grandes rasgos, que sería la acuosa y lo que es la diarrea inflamatoria. Dentro de la diarrea acuosa, nosotros tenemos la diarrea secretoria y la diarrea osmótica. Vea, ¿por qué me decís eso? Porque a veces ustedes van a leer, y algunos cuadros que yo les dejé, o que incluso están en las diapositivas de la cátedra, donde lean, van a ver, bueno, diarrea acuosa. Y uno va a preguntar, ¿pero diarrea acuosa, secretoria o osmótica? Porque no que haga una gran diferencia, pero que en algún momento ustedes van a tener que estudiar esto de vuelta, ya sea en semiología interna, por cual ya nosotros vamos avanzando con contenidos que te vayan ayudando con entender el contenido, ¿no? Las secretorias es básicamente porque producen una mayor secreción de agua y electrolitos hacia la luz del intestino, superando la capacidad de la absorción. Lo más importante es que son bastante abundantes, que secretan un montón de agua y electrolitos y no tienen sangre. Yo voy a volver acá y hablar con ustedes, porque esto acá, ustedes ya, microbiología 1, si fueron mis alumnos, principalmente no se van a olvidar. Esto es básicamente una de las mayores, del mecanismo más importante o que más frecuente que nosotros hablamos. Escherichia coli enteropatógenes, Escherichia coli enteronegativa, Escherichia coli enterotoxigénica, Escherichia coli enteromorrágica. Hay muchas de las Escherichia coli, o incluso otros, vamos a hablar también, Campylobacter jejuni, vamos a hablar también de Staphylococcus aureus. Las enterotoxinas normalmente suelen producir lo que es ese arrastre de agua. Normalmente está asociado con el sodio y el cloruro, porque cuando nosotros entran iones a una célula, a un enterocito, lo que sea, va a producir un desbalance electrolítico, ¿no? Y nosotros ya sabemos más o menos eso de fisiología, corríjanme si hay algún oyente de fisio que también está diciendo una pelotudez, pero bueno, hay un desbalance, va a salir el sodio, porque por las cargas positivas, negativas y eso, no voy a entrar en detalles, pero bueno, el sodio va a salir, va a arrastrar el cloruro con él, y el cloruro y el sodio arrastran agua por detrás. Eso sería la salida de agua y electrolitos. Sale sodio, cloruro, agua. Entonces, la mayoría de las veces, cuando aumenta AMP cíclico, cuando aumenta GMP cíclico, cuando disminuye tipo la proteína GI, o sea, cuando tiene alguna importancia, característica clínica, característica en el mecanismo, que aumente el calcio intracelular, lo más probable es que arrastre lo que es el sodio cloruro hacia afuera de la célula y eso arrastra el agua y lo que son los electrolitos, por supuesto. Entonces ese sería uno de los mecanismos más frecuentes. Después vamos a hablar de lo que es el mecanismo de la diarrea Bueno, voy a hablar primero de la osmótica que está del otro lado acá. La diarrea osmótica es una sustancia que es osmóticamente activa que retiene agua en la luz intestinal. A veces van a coincidir, tipo una toxina que estemos hablando, que pueden ser las dos cosas, pueden tener una parte secretoria y una parte osmótica. La osmótica, y eso ustedes van seguramente si alguna acá tiene alguna alteración a nivel de la lactosa, que yo por ejemplo lo tengo, nosotros lo que pasa con los carbohidratos que tienen un alto peso molecular, cuando llega tipo a nuestro nivel intestinal se queda fuera ahí porque no puede entrar, porque nosotros ya tenemos una alteración, no tenemos las enzimas que tienen que cortarla y digerirla para que entre dentro de la célula, se queda ahí afuera y eso, como tienen es una sustancia osmóticamente activa, lo que es la glucosa, o perdón, la lactosa, entonces va a empezar a arrastrar agua hacia afuera y ahí eso produce diarrea. Después ustedes en un futuro, que yo no creo quizás que conviene entrar tanto en detalles ahora, pero ustedes van a ver en un futuro que, por ejemplo, la diarrea osmótica mejora mucho cuando nosotros nos quedamos en ayuno. O sea, cuando dejamos de comer duele menos la panza y dejamos de hacer diarrea. Porque cuanto menos comidita en la luz, mejor, porque va a producir menos salida de agua. ¿Me explico? Porque en ese momento ya está un poco inflamado, o sea, inflamado, no quiero que ustedes lleven eso, pero ya está un poco alterada lo que es la motilidad, alterado un poco lo que es la luz intestinal, entonces es mejor quedarse así en ayunas. Ahora, la diarrea secretoria, independientemente de lo que yo haga, normalmente yo puedo comer que va a seguir siendo igual, o sea, que sigue saliendo porque es muy abundante realmente, pero está saliendo por un mecanismo ya que es intrínseco a lo que es la toxina o lo que haya sido que haya producido esa salida de agua y electrolitos. Hablando de las diarreas motoras, antes de hablar de las inflamatorias, la alteración de motilidad puede ser, por ejemplo, drogas, puede ser cirugías, puede ser, por ejemplo, por sobrecrecimiento no sé, de bacterias. Entonces, hay distintas formas por las cuales se produce una alteración motora. Después vienen las diarreas inflamatorias. Finalmente, que acá dice deposiciones muy frecuentes, pero escasas en volumen. Yo lo que quiero es que ustedes se lleven realmente de las inflamatorias, que es lo que venimos a realmente escuchar, es que ellas pueden tener moco, pueden tener pus, pueden tener sangre, y probablemente, o 100% de las veces, va a tener leucocitos muertos. Eso significa que es inflamatoria. Bien, hablando un poco, vamos ahora obviamente a hablar tipo de lo que son los agentes etiológicos, ¿no? Que vamos a estudiar.
Pero hablando de las poblaciones de riesgo, los niños normalmente suelen ser los más afectados y también los ancianos, porque ellos tienen una debilidad en lo que es su respuesta inmunitaria a nivel de las mucosas, ya sea por la IgA, ya sea porque realmente las bacterias que están poblando ahí no están colaborando mucho, porque no tienen realmente una buena población bacteriana para ayudar a eliminar esos patógenos. Y eso puede producir un montón de alteraciones. Si un niño menor de 5 años, por ejemplo, empieza con un cuadro de diarrea severa, puede producir un retraso en crecimiento, alteración del desarrollo del cérebro central, y eso produce en un futuro, o sea, cuando ustedes van a ver, que pueda producir más trastornos, ¿no? Y pueden seguir avanzando. Los ancianos, por la misma razón, los individuos desnutridos, los pacientes inmunocomprometidos, obviamente, viajeros y pacientes con tratamiento antibiótico prolongado, que vamos a ver que el paciente con tratamiento antibiótico prolongado hay que tener en cuenta que ahí va a haber un poco más de gérmenes resistentes o gérmenes distintos, como por ejemplo puede ser Clostridium difficile. Así que hay que tenerlos en cuenta también. Toda esa población de riesgo, por supuesto, los niños menores de 5 años son los que más probablemente van a tener diarreas agudas, y también los viajeros. Después los individuos desnutridos, los ancianos, los pacientes inmunocomprometidos, pacientes con tratamiento antibiótico prolongado, lo más probable es que van a tener diarreas más crónicas o subagudas, porque ellos van a permanecer ahí, los agentes etiológicos, dando vuelta, ¿sí? Bueno, acá yo dejé dos cuadritos que en realidad es un mismo cuadro, pero para diferenciar lo que son los agentes etiológicos que vamos a estudiar, las diarreas infecciosas que vamos a estudiar hoy. Las bacterias van a ver que tienen algunas características que son claves para que ustedes sepan, pero por ejemplo, Shigella, Salmonella, las enterobacterias en general, ¿no? Vamos a estudiar. Hay algunas que obviamente no, o sea, no vamos a entrar en detalle, por ejemplo, con Proteus mirabilis, porque no produce diarrea, no vamos a entrar en detalle con Klebsiella, porque no produce diarrea, pero bueno, algunas enterobacterias acá lo vamos a estudiar. Escherichia coli, todos los virotipos que ustedes ya conocen, incluso ya dejé la diapositiva de micro 1 para ustedes, para volver a repasar un poquito de las cosas. Después el Campylobacter, que el más importante para nosotros es el Yeyuni, la especie Yeyuni. Después está el Vibrio cholerae, el Clostridium difficile, y después pasamos a lo que es las intoxicaciones alimentarias, que sí o sí se tienen que llevar todos esos agentes etiológicos. El más importante para nosotros va a ser el Staphylococcus aureus y también, por supuesto, el Clostridium botulino. El Clostridium botulino es el único de las intoxicaciones alimentarias que producen riesgo de vida. Entonces, nada, hay que tenerlo en cuenta. Los virus, ya están acostumbrados a los virus con diseminación, con lo que es intoxicación entérica, que va a ser los rotavirus, los norovirus, los astrovirus y también los adenovirus. Después algunos otros que pueden causar están ahí, pero el más importante que se tiene que llevar es el coronavirus de los extras, que no vamos a charlarlo hoy, pero tenerlo en cuenta. Y de parásitos están Cryptosporidium giardia, pero chicos, la verdad que eso es en diarrea aguda, porque en diarrea crónica vamos a ver todos los parásitos de vuelta, va a ser tipo bastante una enteroparasitosis generalizada. Algo a destacar que acá ustedes van a decir, bueno, vea, dijiste la diarrea aguda, la diarrea crónica y la intoxicación alimentaria. Algo que yo quiero volver a la primera diapositiva, que acá también es algo importante. Además de hablar de las diarreas agudas, nosotros vamos a hablar también, por ejemplo, de lo que es las ingestas de toxinas preformadas. Eso sería lo que son consideradas nosotros lo que es la intoxicación alimentaria. Además de las infecciones localizadas, no sé si se acuerdan de eso, cuando nosotros en microbiología 1 estudiamos los patógenos entéricos, estudiamos patógenos entéricos localizados y patógenos entéricos diseminados. Claro, tanto respiratorio localizado y respiratorio diseminado. Entonces en biología, por ejemplo, acá va a ser lo mismo. Vamos a estudiar patógenos que ingresan por vía oral, o sea, por boca, pero que ellos no quedan solo en el tubo digestivo, sino que se pueden diseminar. Por ejemplo, la Shigella. La Shigella puede ser que se disemine. Por ejemplo, lo que es la Salmonella typhi, o sea, porque va a producir lo que es la fiebre tifoidea. Por ejemplo, vamos a estudiar listeria. Listeria puede ingresar por boca, pero en un paciente, por ejemplo, inmunocomprometido, un neonato, no va a quedar en tubo digestivo, va a quedar, por ejemplo, haciendo una infección a nivel sistémico, ya sea en cérebro central, en placenta. Entonces, acuérdense de eso también. Entonces tenemos las diarreas, que son las infecciones localizadas, que pueden ser acuosas o pueden ser lo que son inflamatorias. Después tenemos las toxinas preformadas, que serían, por ejemplo, Clostridium botulinum, por ejemplo, Staphylococcus aureus, por ejemplo, Bacillus cereus. Y después tenemos lo que son las infecciones sistémicas, que nosotros vamos a charlar en un ratito también. Bien, vamos a arrancar un poquito de las diarreas bacterianas. Las diarreas bacterianas suelen ocurrir acá en Argentina, al menos en los meses más cálidos. Normalmente en el invierno suele predominar las etiologías virales y acá entonces en verano y primavera suelen estar más las bacterianas. Vamos a arrancar con Escherichia coli. Yo había dicho a ustedes que vamos a diferenciar siempre lo que son las diarreas acuosas y las diarreas disentéricas, ¿no? Las enterocolitis, pero algo a destacar que acá solo la Escherichia coli, que no lo vamos a diferenciar mucho porque a mí me gusta mucho esta diapositiva porque engloba todas ellas y podemos compararlas, pero después en un cuadro ustedes van a tener que diferenciarlo sí o sí cuáles son. Acá, por ejemplo, estas que están acá son todas inflamatorias. Acá, dentro de las inflamatorias, solo dos están. La regla mnemotécnica para la Escherichia coli, yo la dejé en micro 1, es Patricia dice hi. Patricia, porque las entrepatógenas, entreagregativas y enterotoxigénicas, que sería la primera porción de esta diapositiva, son aquellas que causan diarrea a nivel del intestino delgado, por ende van a causar diarrea acuosa, o sea, no inflamatoria. La Escherichia coli enterohemorrágica, la Escherichia coli enteroinvasiva van a producir diarrea inflamatoria o diarrea disentérica con sangre y moco y pus y leucocitos muertos, por supuesto. La única cosa que yo quiero que ustedes se lleven de esta diapositiva, que no lo pueden dejar de saber, o sea, pero que esto es realmente importante, porque es una boludez, pero siempre lo vuelven a tomar. La única que va a producir invasión va a ser la Escherichia coli enteroinvasiva. La Escherichia coli enteropatógena, agregativa, toxigénica y hemorrágica, aunque cause diarrea con sangre, no va a invadir, o sea, ellos no invaden. La única que invade es la Escherichia coli enteroinvasiva. Otra cosa, dijiste que era una sola cosa, no, son dos cosas. La otra cosa que hay que tener en cuenta, que la patogenia de la Escherichia coli enteroinvasiva es igual que Shigella, pero la Escherichia coli enteroinvasiva no produce toxinas. Me están acompañando, ¿no? La que produce una toxina símil Shiga es la Escherichia coli enterohemorrágica, pero ella no actúa como lo que es la Shigella a nivel tipo de las células M, o sea, la transocitosis. Eso sería como la patogenia en sí de la Escherichia coli enteroinvasiva, igual que Shigella. Por lo cual, ustedes van a pensar eso, cuando nosotros, si es que nosotros agarramos para estudiar esas bacterias, nosotros vamos a siempre pensar en agruparlas. Por ejemplo, cuando yo piense que puede ser una Shigella, también tengo que pensar que no sea una Escherichia coli enteroinvasiva. Entonces, por un lado, puedo buscar o procurar la que es la toxina Shiga, pero también yo tengo que pensar que en un medio de cultivo voy a estar abarcando las dos cosas, la Escherichia coli enteroinvasiva y la Shigella. O sea, no es para que se confundan, nada más para que sepan que hay la posibilidad de como que agruparlas en un medio de cultivo, ¿no?
Bueno, esto es repasito de micro 1, ay, no quiero, bueno, van a tener que tenerlo porque si ustedes van a ver, en realidad, incluso en las diapos de la cátedra y demás, si bien no hablan 100% de cada una, siempre tiene algo a decir de cada. Y lo más importante es que después cuando vean un choice y demás lo pueden descartar porque conocen más del bicho. Vamos a arrancar por la Escherichia coli enteropatógena. Todos los nombres, que es ESEP, ESA, SA, ESET, todas esas quieren decir algo. Enteropatógena es patógena porque tiene islas de patogenesia que va a producir este borrado y fijación, que es bastante importante en la patogenia. Básicamente vamos a tener borrado de vellosidades. Y esto, que acá está un poco más abajo, que es el sistema de secreción de tipo 3, yo nunca arreglo esto, va a inyectar una proteína TIR, y eso va a hacer un reordenamiento de microfilamentos de actina y van a producir un borrado de microvellosidades. Esto va a producir, o sea, si usted piensa en las microvellosidades, cuando hay un borrado de las microvellosidades, tipo esto se borra y se queda de esta forma, acá van a quedar los nutrientes, los alimentos, que no van a poder entrar acá, y por ende eso va a producir una diarrea de tipo osmótica. Fíjense qué interesante. Porque acá va a tener básicamente lo que son alimentos, que son osmóticamente importantes, y esto va a entonces producir arrastre de agua, salida de agua, y esto va a producir la diarrea. Ay, a mí me importa, no, que sepan que es una diarrea acuosa, aguda, es lo que más me importa, y que es a través del mecanismo de borrado y fijación, ¿sí? Otra que produce el borrado y fijación es la Escherichia coli enterohemorrágica. Para tener idea que también, por ejemplo, la Escherichia coli enterohemorrágica también puede causar lo que es una diarrea acuosa, si quiere, solo para que lo tengan ahí presente. La Escherichia coli enteroagregativa produce agregación bacteriana, va a producir entonces, o que esa unión, se van a unir entre ellas y el epitelio, vamos a pensarlo, ahí vamos a dibujarlo, ¿no? Acá está la microvellosidad, y esta es la bacteria en rojo, ellas se van a empezar a unir, van a empezar a unir, van a empezar a unirse, van a empezar a unirse, y cuando empiezan a producir esto, van de vuelta a producir la imposibilidad de absorción. Esa es como una producción casi de un biofilm, si ustedes piensan, ¿no? Y eso puede producir entonces lo que es también una diarrea osmótica. Pero fíjense que además de una diarrea osmótica, si produce una toxina que se llama termoestable, y esa citotoxina que va a formar poros, va a permitir el influjo de calcio, se posibilita el influjo de calcio, sale, sodio arrastra cloruro arrastra agua. Salida de electrolitos y agua también es una diarrea de tipo secretoria. Entonces hay una combinación de las dos cosas acá. La Escherichia coli enterotoxigénica es la famosa diarrea del viajero. Producen dos toxinas que ellas tienen la misma acción, pero ellas actúan de forma distinta, que sería la termolábil y la termoestable. La termolábil, obviamente por su nombre, tipo, tiene la habilidad termogénica, entonces se va a inactivar por ebullición, que es de tipo AB, esta toxina. Ella lo que va a producir es aumento de AMP cíclico. Aumenta AMP cíclico, aumenta calcio intracelular, excreta sodio, sodio arrastra cloruro, arrastra agua. La termoestable es estable a nivel termogénico, por lo cual no se va a inactivar por ebullición, actúa sobre la membrana, entonces es distinto, no es de tipo AB, actúa sobre la membrana y produce GMP cíclico. Aumento cíclico, aumento de calcio, sale sodio, sale cloruro, arrastra agua. Es una diarrea bastante secretoria, bastante importante. Esta diarrea acá, la Escherichia coli enterotoxigénica, es un viajero que va a pasarla mal ahí con diarrea y vómitos, más o menos en unos 3 días, 4 días, y ahí se va a recuperar. Si no me equivoco, y es gracioso eso decirlo, porque nosotros, la primera vez que yo estuve en Argentina con mi viejo, yo siempre me gusta contarles historias, ustedes más o menos memorizan, ¿no? Mi viejo el primer día tomó agua de canilla, qué sé yo, y también además, tomó una cerveza Quilmes, qué sé yo, y empanadas. Fue lo que comió, yo le estoy diciendo. Chicos, al día siguiente estaba con una diarrea exactamente así, pero 3, 4 días vomitando y con diarrea, o sea, no aprovechó nada del viaje en sí mismo, conoció más o menos acá donde yo iba a vivir, pero fue gracioso porque tuvimos que ir al médico, tuvimos que hacer ese médico de tipo viaje, qué sé yo, y justamente era una Escherichia coli, él tomó antibiótico y a los 2, 3 días estaba re bien. Obviamente no hubo diagnóstico microbiológico, hubo un diagnóstico clínico que por viaje, siempre hay que preguntar, la anamnesis es muy importante, por pregunta, bueno, ¿de dónde sos o de allá? Viniste acá tiene lo que es la Escherichia coli enterotoxigénica, entonces lo más probable que sea, vamos por la cantidad de deposiciones que tenés, por la característica de la diarrea y por cómo te sentís, etcétera, bueno, vamos a instalar medicamento antibiótico y a los 2 días estaba bárbaro, ¿no? Bien, después ahora vamos a entrar a los patógenos que producen diarrea inflamatoria. Vamos a dividirlo acá. Estos son diarreas de tipo acuosas. Bueno, escribió bastante bien, por suerte. Acuosa. Y esta por este lado va a ser la diarrea de tipo disentérica. Disentérica quiere decir que tiene moco o sangre y pus. Por un lado, la Escherichia coli enterohemorrágica. La enterohemorrágica, por un lado, yo lo que quiero que ustedes se lleven más o menos en detalle, es que produce el borrado y fijación, igual que la Escherichia coli enteropatógena. Voy a poner acá igual ESEP. Así saben que también puede producir lo que es el borrado y fijación con una diarrea de tipo acuosa, pero también produce, porque como ella está a nivel de colon, después que ya pasó por lo que es el intestino delgado, va a quedarse en colon, las dos quedan en colon, y ahí van a producir lo que es la diarrea de tipo disentérica con sangre. ¿Qué más me gusta que ustedes se lleven de Escherichia coli enterohemorrágica? Que ella tiene un serotipo que en realidad muy interesante, muy importante, no es la única que causa lo que es la toxina similchiga y que produce el síndrome hemolítico, pero que sí es el principal en nuestro medio, tipo ahí un 70-80% de nuestro medio sería esa. Produce una toxina citotóxica que es igual la toxina Shiga, cambia el patógeno que la produce, entonces produce similchiga, es de tipo AB, y tienen dos porciones, son dos tipos en realidad, que es la toxina 1 y la toxina 2. La toxina 2 es la que es un receptor GB3 o GB3, como quieran, que van a producir en podocitos, eso a nivel renal, enterocitos a nivel digestivo, las neuronas y las plaquetas, eso va a producir lo que es el síndrome hemolítico. El paciente va a entrar o una insuficiencia renal, puede producir, por ejemplo, lo que es una plaquetopenia bastante importante, ese paciente puede tener sangrados, pueden tener hemorragias, pueden tener un montón de cosas. Así que neuronal es el que, por suerte, es el lugar de menos afectación, porque es solo algunos astrocitos que tiene, etc. Pero no importa. Lo importante es que el síndrome hemolítico es una patología que ustedes van a ver mejor a futuro, no se tienen que volver locos ahora, sepan que es producida por la toxina similchiga o la toxina Shiga, las dos pueden producir. En nuestro medio es más probable que se produzca por la toxina similchiga, producida por la Escherichia coli enterohemorrágica, que es más frecuente que, por ejemplo, la Shigella, que produce la toxina Shiga.
Después tenemos lo que es la Escherichia coli enteroinvasiva. La Escherichia coli enteroinvasiva tiene nombre de invasiva, ¿por qué? Porque invade. Ella tiene la posibilidad de invadir lo que es la mucosa intestinal, llegar a su mucosa, y si bien no tiene las ganas de estar en sangre, porque es raro que, por ejemplo, Shigella y Escherichia coli enteroinvasiva vayan a sangre, ella tiene la posibilidad de hacerlo. Eso es importante saberlo. La patogenia es igual a Shigella, como yo les dije, que acá está escrito un poquito, la transistiosis por la M, va a escapar el termacrófago, no importa. Importante Escherichia coli enteroinvasiva que no tiene toxinas de relevancia y que, bueno, produce obviamente una diarrea inflamatoria. En estos dos cuadros, perdón, que yo no pude poner en un solo cuadro, la idea es que esto como que resuma todo lo que recién acabamos de decir de cada una de ellas. Ustedes van a ver que hay una Escherichia coli que no hablamos de ella, que es la de adherencia difusa. Yo tipo, ay, pero no hablaste de adherencia, ¿por qué no hay nada de adherencia difusa ni en la bibliografía oficial, no hay nada en los cuadros, en los libros? Porque realmente se sabe muy poquito de la Escherichia coli de adherencia difusa. Lo que tienen que saber es que es un tipo de diarrea acuosa y es precisamente en niños la de adherencia difusa. Y acá yo les dejé más o menos la enfermedad típica, el tipo de diarrea, fíjense que las que tienen mucopurulenta o sanguinolenta, que son estas dos, la Escherichia coli enteroinvasiva y la Escherichia coli enterohemorrágica. Y otra cosa que importante a destacar, y esto quizás pregunta de examen para hacerles confundir, que la Escherichia coli enterohemorrágica está en carne picada mal cocida, leche y jugos no pasteurizados, agua contaminada y natatorios. O sea, es importante porque si en un choice aparece que un niño nadando en una pileta pública, por ejemplo, haciendo natación, se tragó mucha agua y después arrancó con lo que son inicialmente con una diarrea con moco y sangre, que son, nosotros decimos en realidad que como son estrías de sangre, ¿no? O sea, tarda un tiempito, inicialmente es una diarrea acuosa, luego empieza una diarrea y luego el niño empieza con tipo la fiebre y empieza con, o sea, uno de los síntomas más importantes sería la oligoanuria, o sea, el paciente deja de orinar y eso ya sé que te da una afectación a nivel renal. Y si arranca con eso y el caso clínico está hablando de un natatorio, vos decís, ¿qué bicho es este? Y ahí está, porque es un detalle tipo datito choice fino, que bueno, que pueden tratar de pensarlo. Esto fue pregunta de examen en el EFU, o sea, el examen final único de pediatría. Pero nada, para traerlos y empezar a hacerlos pensar en eso. ¿Qué existe? Porque todo lo que son los otros escritocoles que nosotros estudiamos, la enteroagregativa, patógena, toxigénica, nosotros vamos a hablar que es agua o alimentos contaminados. Que puede ser cualquier cosa, ¿no? Fruta, puede ser tipo vegetales, puede ser agua, etcétera. Y dentro de la escritocoles hemorrágica, nosotros es más probable que tengamos una carne que es tipo una hamburguesa. No se puede dar hamburguesa a niños menores de 5 años porque ahí puede tener un montón de bacterias que a nosotros, adultos inmunocompetentes, vamos a tener la posibilidad de eliminarlo, pero el niño, porque ya sabemos que un niño no tiene una buena inmunidad a nivel de mucosas, puede ser que disminuya, o sea, puede ser que aumente la posibilidad de una enfermedad grave en ellos. Acá estaba, ¿no? El pesaje por animales de granja bovinos. Importante. Bueno, otras que van a causar diarreas secretorias no inflamatorias, igual después vamos a volver a hablar un poquitito de eso, que son aquellas diarreas producidas por las toxinas proformadas, que por ejemplo puede ser Staphylococcus aureus, que produce la intoxicación alimentaria, pero también además produce enterotoxinas. Esas enterotoxinas van a estar presentes en alimentos contaminados. Vea, ¿qué tengo que saber? Esto acá, chicos, este texto, tienen que saberlo. O sea, no, yo no les dejo avanzar si no lo leen bien. Se causa por vómitos, diarrea acuosa, sin fiebre normalmente, puede tener una febrícula. Luego de un corto periodo de incubación, o sea, puede ser que pase más o menos, que el caso clínico sea, viene el paciente o un grupo de pacientes, no un grupo de personas que está en una fiesta y más o menos a partir de las 12 horas, o sea, poco tiempo, a partir de las 6 horas, empieza con vómitos y diarrea. Pacientes tipo se mantienen afebriles, qué sé yo. En esa fiesta había, por ejemplo, postre de helado, había, por ejemplo, atún, por ejemplo, y habían, por ejemplo, matambito a la pizza con lo que sea y ensalada de papas. Chicos, esto está hablando que la mayor chance que sea sería de los Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus, no sé si se acuerdan de eso, es que es una bacteria que es muy resistente a las altas concentraciones de sal, por lo cual ellos van a estar en alimentos que pueden tener, por ejemplo, mucha sal, que puede ser los enlatados, las carnes procesadas, o sea, que tengan mucho sodio. Y además es una bacteria bastante resistente al frío, por lo cual los helados que por ahí pierden un poquito de cadena de frío, el Staphylococcus aureus puede estar en ese lugar y puede producir las toxinas. Entonces, siempre que lean, tipo, bueno, un periodo de incubación bastante corto, vómitos, bastantes vómitos, estas cosas, helados, enlatados, productos de panadería, carnes procesadas, pueden desconfiar que sean los Staphylococcus aureus. Bacilos serios, y después vamos a ver que obviamente esto el diagnóstico es clínico, o sea, no, yo no voy a agarrar vómito y estar analizando en microscopios, ¿sí? Bacilos serios, no leímos casi nada, no vimos casi nada en micro 1, al menos en cátedra 1, pero sepan que son bacilos, los bacilos, ¿se acuerdan que eran bacilos gram positivos, formadores de esporas? Los bacilos serios están muy asociados al arroz refrito. Acá no está escrito, raro que yo no haya escrito para ustedes, arroz refrito. Así como el Staphylococcus aureus también, pero este acá es bastante característico que tiene arroz refrito. Porque las esporas se quedan en el arroz, entonces, o sea, básicamente en un arroz que estaba calentito, lo dejamos que se enfríe fuera de la heladera y después vamos a volver a calentarlo. Cuando volvemos a calentarlo, las esporas que se quedan ahí van a resistir a ese calor porque, bueno, son resistentes y ahí, bueno, van a producir la forma vegetativa y van a venir la toxina y chao. Es una toxina de tipo adenylato's ciclasa que va a producir diarrea de tipo osmótica. El Vibrio chloriae, y acá también pregunta de examen, el Vibrio chloriae es un patógeno que produce diarrea acuosa no inflamatoria. No sé cuántas veces yo leí opciones de choices que dicen el Vibrio chloriae porque es cólera, ¿viste? Y la cólera da un miedo, es que es inflamatoria, y no es inflamatoria. Solo que esa toxina colérica tiene un montón de subunidades, y la subunidad, que es la de, acuérdense que las toxinas de tipo AB tienen toxina, la parte action y la parte binding. La binding es la que se une, la toxina A, la porción A, es la porción que produce la acción. La acción es con activación de la adenylato ciclasa. De vuelta, adenylato ciclasa va a aumentar calcio intracelular, va a salir sodio, arrastrar cloruro, arrastrar otra cosa también, como puede ser potasio, bicarbonato y agua. Y eso es una diarrea bastante acuosa, bastante secretoria. ¿Cuál es la característica clínica de esa diarrea? Es que es una diarrea de tipo riciforme, que tiene en agua y arroz. Uno me va a preguntar,
¿qué es esto? Diarrea en agua de arroz. Es una diarrea, chicos, ustedes cuando están haciendo un arroz, tiran agua, van a ver que queda por el amido, por el almidón queda todo tipo bastante blanquecino o gris, ¿no? La diarrea con cólera es una diarrea bastante oscura, es una diarrea gris a marrón, a negro, o sea que queda en ese color bastante oscuro y como que vos no ves la diarrea, ¿no? O sea, vos ves el líquido y la persona va tantas veces al baño que se va a deshidratar muy rápido. Esa persona puede posta entrar incluso una insuficiencia renal porque por la cantidad de veces que se empieza a deshidratar y puede producir un shock tipo hipovolémico realmente, como si estuviese perdiendo, por ejemplo, sangre, pero nada, está perdiendo en realidad mucha agua. Entonces esa persona es bastante grave y obviamente es de notificación obligatoria. Si se aísla el Vibrio chloride en la diarrea de ese paciente, pero nosotros tenemos que desconfiar en caso de brotes porque lo más probable que esté un alimento intoxicado normalmente suele ser, por ejemplo, alimentos de ¿cómo se llama esto? Crustáceos o tipo, por ejemplo, langostinos y demás que pierden la cadena de frío y está muy asociado a eso. Entonces va a ser un restaurante seguro y va a haber más gente con esta característica clínica y entonces tenemos que desconfiar en un caso de un brote y en un caso de un brote hacer lo que es el cultivo y aislar ese bicho. Acá está, ¿no? Puede perder el líquido, llevar al shock hipovolémico y muerte. No se produce inflamación. Esto es quizás lo más importante que se tiene que llevar. No se produce inflamación. No es una diarrea con sangre, moco, pus ni nada. Y ahora vamos a hablar un poquito de las diarreas inflamatorias, a las que sí produce inflamación. Vea, pero ya hablaste de Escherichia coli enteroinvasiva y la Escherichia coli enteromorrágica. Estas ahí quedan en los cabezas que es una diarrea inflamatoria, pero no la vamos a estudiar de vuelta simplemente porque a mí me gusta estudiarlas aparte por comparación. Entonces, además de la Escherichia coli hemorrágica enteroinvasiva que nosotros vamos a estudiar, va a ser Shigella, va a ser Salmonella y va a ser, por ejemplo, Campylobacter y Clostridium difficile. Acá en este caso hoy en día ya se llama de Clostridium, se llama Clostridioides. Esto porque hay que ver qué tipo que cepa es y demás. Bueno, nada, eso después es una característica que hace unos años ya no se llama el productor de la toxina que produce lo que es la enfermedad, infección por Clostridium difficile, en realidad se llama ahora Clostridioides. Nada, es una boludez, pero para que lo sepan porque está escrito así, ¿no? Y no Clostridium. Bien, vamos a arrancar por Shigella. Acuérdense que la diarrea inflamatoria era importante destacar que era básicamente una diarrea con moco, sangre, pus. Lo que puede tener que sea una diarrea que no tenga disentería, o sea, no tenga sangre, pero sea una diarrea inflamatoria igual, porque cuando nosotros vamos a aislar esa materia fecal, perdonen, cuando vamos a aislar esa materia fecal, vamos a ver leucocitos muertos ahí. Y si bien a nivel macroscópico no tenemos esa característica clínica de moco, sangre, pus, a nivel, vamos a poner microscópico, histológico, sí vamos a ver el leucocito muerto y eso ya caracteriza por ser inflamatoria. Bien, vamos a arrancar por Shigella. Shigella son los bacilos gram negativos inmóviles, también son enterobacterias. Perdón. Son patógenos que son primarios, que no van a integrar la flora normal, aunque va a existir después cuando termine más o menos la enfermedad para el paciente, ¿no? En algunos días va a crear una aportación de tipo asintomática, que ese paciente puede seguir infectando a otras personas sin saber que está infectando, obviamente, pero es un breve periodo, serían tipo como más o menos ahí entre 7 días y más o menos como mucho 3 semanas y un mes. Entonces ese paciente en ese tiempito que se está recuperando lo que es su flora habitual, porque fue barrida seguramente por lo que es la Shigella, va a eliminar en sus heces un poco de esos bacilos. Son anaerobios facultativos. Ahora, lo interesante al destacar de Shigella es que ellos no tienen reservorios animales, o sea, quiere decir que todas las todas las entéricas que nosotros anduvimos charlando tenían en su mayoría lo que eran tipo los reservorios animales, ¿no? Que eran los animales de granja principalmente, pero siempre tenía esa parte que podía ser de transmisión ahí fecal de los bichos. Ahora, acá en este caso Shigella no, Shigella es toda 100% humana, vamos a poner así. Tiene 4 grupos, cada grupo va a tener como que una característica de tener una inicial. Por ejemplo, la Dysenteriae es el grupo A, la Flexneri es el grupo B, Boydii es el grupo C y la Zonei es el grupo D. Por suerte, ustedes ya están acá ya pensando, ¿no? Tipo la Dysenteriae, Shigella, Shigellosis, síndrome urémico hemolítico, que seguramente es la disentería que produce, es la que en menor frecuencia está en Argentina. Si bien, esto vamos a poner acá, esta es la que produce el síndrome urémico hemolítico por la toxina Shiga, pero es la de menor frecuencia en Argentina. Por lo que yo les había dicho, ¿no? Lo que es la toxina simil-Shiga, o sea, en realidad el síndrome urémico hemolítico producido por la toxina simil-Shiga, es producida en realidad por Escherichia coli enteromorrágica principalmente. Estas tres, Flexneri, Boydii y Zonei, son mucho más frecuentes, mucha mayor frecuencia, y yo después abajo les dejé el cuadro clínico que pueden producir, que es básicamente diarrea con sangre, moco y pus, o sea, mucho para que digamos no es distinto. Van, esas bacterias, se acuerdan que ellos tenían, la Shigella y la Escherichia coli enterovasiva tenían como que la característica de tener la patogenia similar, y también tienen otra cosa similar, que es, ellos son bastante resistentes al pH ácido del estómago, por lo cual ellos tienen baja dosis de infectante. No sé si se acuerdan de eso de micro 1, pero básicamente entonces, cuando ingresa esa bacteria, una bacteria como Shigella, como Salmonella, como Escherichia coli, nosotros vamos a tener tipo el ácido digestivo, va a intentar destruir a esa bacteria. Cuando la bacteria es muy resistente, cuando llega al tubo digestivo, se encuentra con tipo el ácido no nos llega a destruir y ahí puede producir lo que es la enfermedad. Cuanto más bacterias se requieran para producir la enfermedad, mayor dosis infectante, mayor dosis infectante, y cuanto menos bacterias se necesitan para hacer la enfermedad, menor dosis infectante. Se acuerdan que la dosis infectante sería la cantidad, o sea, básicamente lo que era la cantidad de individuos que se tenían los síntomas, ¿no? Básicamente, con la cantidad de bacterias que se producía esto, o cantidad de patógenos, de microorganismos. Entonces, la dosis infectante, por ejemplo, de Shigella es una bacteria o dos como mucho. O sea, hasta 10, nosotros tipo podemos producir la enfermedad, tipo de saque. Obviamente, pues va siempre esto, acuérdense que la dosis infectante y todo lo demás, como que la patología, la enfermedad, está siempre asociada a lo que es el patógeno y asociada al paciente. Si ese paciente tiene, por ejemplo, una gastritis en curso, qué sé yo, y que produce mucho más ácido que lo normal, ese paciente puede ser que incluso se defienda un poco mejor de la Shigella. ¿Me explico?
No es así si el paciente está con inhibidor de bomba de protones. Por ejemplo, el paciente está haciendo tratamiento, un uso de tratamiento con omeprazol, por ejemplo, está disminuyendo la cantidad de ácido. Si entra una Shigella, él va a ser mucho más susceptible a tener la enfermedad por Shigella que un paciente que tenga más ácido. No sé si se queda claro, porque ustedes me preguntan, porque eso es siempre algo que nosotros hablamos en micro 1, así que está bueno que volvamos a recordarnos de eso en micro 2 también. Bueno, ¿cómo es la shigelosis? La shigelosis va a presentarse clínicamente con una diarrea bastante importante, con calambres, que nosotros decimos que incluso el nombre de shigelosis se da porque por esos calambres. Que nosotros decimos que este paciente va a tener tenesmo fecal, o sea, que es casi como que una presión cuando está haciendo la diarrea, y también tiene, por ejemplo, los pujos, ¿no? Que sería como que esa sensación de que tiene que liderar, o sea, que tiene que hacer fuerza para sacarlo. Entonces el paciente que pasa bastante tiempo ahí sentado en el baño, en el inodoro, porque no puede. Inicialmente van a ser acuosas, fíjense en eso, y esto también pasa con, por ejemplo, Escherichia coli entero-invasiva, y cuando va avanzando de intestino delgado al colon, se va a volver lo que es mucosa y sanguinolenta. Como ya dije, ese paciente con buen estado físico, las diarreas se limitan, más o menos, hay una semana, y si ese paciente es inmunocomprometido, paciente anciano, un paciente que tenga inhibidor de bomba de protones y demás, puede ser que no se limiten tan bien así y requieran tratamiento específico. Hablando un poquito de la toxina Shiga igual que la toxina Simil Shiga, es lo mismo, ¿no? Es una toxina de tipo B con varias subunidades, tiene características de ser enteroexogénica, citotoxigénica y neurotoxigénica, se va a unir a lo que es el glicolipio, el GB3, o también llamado GB3, lo que ustedes quieren decir en inglés o en español, y tiene un montón de lugares, ¿no? Que nosotros ya dijimos, los podocitos, las neuronas, las plaquetas, y van a producir básicamente inhibición de la síntesis de proteínas que va a llevar a la muerte celular. Y eso entonces va a producir una plaquetopenia en el paciente, va a producir un deterioro de los podocitos, va a empezar a salir, por ejemplo, proteínas en la orina, va a producir un síndrome nefrótico importante en el niño. Acá yo les dije, ¿no? Que las Flexner y son eran mucho más frecuentes y están asociadas a fiebre, náuseas, a veces vómitos, cólicos y tenesmo. Este tenesmo que es ese tipo de ganas como digo, de como la presión al estar haciendo la caca. Otra cosa a destacar es lo que es la Shigella flexneri va a causar el síndrome de Reiter, que se caracteriza por dolor articular, irritación ocular o incluso conjuntivitis y dolor al orinar. Este paciente entonces tiene como que va a tener artritis, voy a anotar acá con otros nombres que pueden llegar a leerlo. Conjuntivitis y disuria. Pueden tener esa característica. Pasando a otro patógeno que también es inflamatorio. Uy, se me fue todo. Esperen un segundo. Que yo no sé qué cliqué y cliqué mal. Esperen. Nos vamos con Campylobacter jejuni. Bien, el Campylobacter entonces son bacilos curvos, gram negativos, pero que en la característica de verlo, hace que son curvitos. Ellos normalmente están siempre diapares, entonces yo lo voy a dibujar para que ustedes más o menos imaginen. Ellos se quedan así. Entonces sería como si nosotros estuviéramos viendo como que ¿cómo se llama esto? Las gaviotas, en dibujitos de niños, ¿se acuerdan? Y tienen flagelos polares, entonces a diferencia de Shigella son móviles. También tienen esto que son microaerófilas, que o sea, quiere decir que crecen, y esto es, a veces pregunta de examen, así que no. Tienen crecimiento en baja concentración de oxígeno, pero no se desarrolla en anaerobiosis. Entonces, puede crecer en lugares que tenga poco oxígeno, pero no se va a desarrollar en lugares que no tengan oxígeno, ¿ok? Ahora, en las especies de importancia tenemos dos, que sería la Jejuni y la coli. La fetus también es importante porque va a producir bastantes enfermedades extraintestinales. Fetus porque está muy asociado a, por ejemplo, las enfermedades placentarias y demás. Puede producir, por ejemplo, características a nivel del niño neonato. No lo vamos a entrar en detalle, no lo vamos a estudiar ni acá ni en las congénitas, pero sepan que está descrito. Y acá lo que a nosotros realmente nos importa serían el Jejuni. Son comensales de animales, entonces de vuelta, por ahora, por el momento, las que están asociadas al reservorio humano, Shigella. Después vamos a ver que Salmonella typhi también, pero bueno, Shigella. Van a poder formar parte de lo que es la flora gastrointestinal, genitourinario, que puede ser de ovejas o ganado vacuno. ¿Cómo vamos a estudiar Jejuni? Jejuni tiene una introtoxina que se parece mucho con la bibliocloria. Entonces, ¿se acuerdan que es básicamente una toxina que va a activar lo que es la AMP cíclico? O sea, básicamente va a llegar a la nafociclasa, va a aumentar el AMP cíclico, aumenta entonces entrada de lo que es calcio, sal, sodio, cloruro, rastrago, etc. Entonces, Campylobacter jejuni puede producir una diarrea de tipo acuosa, pero también puede producir una diarrea a nivel, porque también, como puede destruir los enterocitos, también puede producir lo que es la destrucción de los linfocitos y demás, producir una diarrea inflamatoria. No es solo una diarrea acuosa. Va a invadir el epitelio como lo que es Shigella. Esto acá lo que yo fui dejando como que característica de lo que produce es importante. Entonces, produce intertoxina como biblioclorial. Invade el epitelio como Shigella, produce transocitosis como Salmonella, sobrevive dentro del macrófago como Typhi, o sea, Salmonella Typhi, y produce linfadenitis como Yersinia, que Yersinia no lo vamos a estudiar acá. Puede complicarse y desarrollar síndrome de Guillain-Barré, similar a hepatitis E, por ejemplo, y Zika. Esto acá, y ahora yo aclaro una cosa para ustedes, en Argentina, por la cantidad de Campylobacter jejuni comparado con hepatitis C o, por ejemplo, otros virus que causan, tiene la posibilidad de producir lo que es el síndrome de Guillain-Barré, sería uno de los principales agentes etiológicos para producción del síndrome de Guillain-Barré. Si bien hay otros, o sea, que no son infecciosos para el síndrome de Guillain-Barré, uno que son infecciosos, dentro de los infecciosos, Campylobacter jejuni es el principal en nosotros. Por ejemplo, un caso cada 1000 personas que tienen Campylobacter jejuni van a producir lo que es el síndrome de Guillain-Barré. Que ahora vamos a ver que es básicamente una desmielinización. Básicamente nosotros lo que tenemos es que hay en partes de tipo, por ejemplo, la neurona, de las dendritas y demás, de la mielina, van a producir, por ejemplo, anticuerpos contra ello, porque en realidad es un mimetismo molecular, ¿no? Y eso va produciendo destrucción de esto y va produciendo entonces una desmielinización. La desmielinización, nosotros vamos a ver que produce de forma ascendente, simétrica y bilateral. Entonces la persona inicialmente como que arranca, por ejemplo, está todo bien caminando, de la nada se cae, o sea, pierde como debilidad en las piernas.
y tipo el día siguiente está más o menos bien. Y después empieza a perder debilidad mayor. Entonces empieza tipo de los pies, a las rodillas, a las caderas. Lo que nosotros tenemos que evitar es que llegue al nivel del tipo del diafragma, porque se produce una parálisis del diafragma, chao, el paciente está entonces va a necesitar asistencia ventilatoria mecánica. Más o menos ahí entre un 2 a un 20% de los pacientes requiere asistencia ventilatoria mecánica. Bastante, más o menos un 20% también se queda con complicaciones neurológicas. Por suerte, la mortalidad es baja, que es un 2 a un 3%. Entonces no es tanto si ustedes vamos a pensar en el grupo de individuos que tienen síndrome de Guillain-Barré. Pero tiene bastante morbilidad. Ese paciente va a quedar con consecuencias neurológicas que puede quedar, o también van a requerir un tiempo en lo que es hospitalizado para tener lo que es la ventilación mecánica, por ejemplo, oxígeno. Entonces puede complicarse con eso. Acá yo les dije igual todo escrito. Es la citotoxina que bloquea el ciclo celular en G2 y también el OS, ¿se acuerdan que él tenía el LPS? El OS las gram negativas. En el caso del Campylobacter, produce el LOS, que va a producir una gran respuesta inflamatoria. El LOS, como es estructuralmente similar a esas estructuras dentro de las fibras nerviosas, ¿no? de las neuronas y demás, o sea, dentro de la cubierta mielina, las terminales nerviosas, van a producir entonces lo que son anticuerpos anti-LOS, pero también como hay una reactividad cruzada o mimetismo, va a producir esos anticuerpos contra los gangliósidos. Y entonces va a producir entonces una desmielinización, una respuesta autoinmunitaria, que va a producir una parálisis de tipo, acá está descendente, en realidad es ascendente, lo quiero que corrijan, ahora que lo vi. De tipo ascendente. Normalmente arranca con, dejadme que los confirmo porque eso ustedes me preguntan, pero arranca primero con las piernas y después va ascendiendo. Es distinto, por ejemplo, para hacer diagnóstico diferencial con, por ejemplo, botulismo. El botulismo es descendente, o sea, arranca de arriba hacia abajo y es también simétrico y bilateral, pero la persona arranca con tosis, o sea, con la caída de los párpados, por ejemplo, con diplopía, por ejemplo, después arranca con la disfagia, la disfonía, y etcétera, y va hasta llegar también al diafragma, pero es distinto. Alguien dice que básicamente entonces es antes autoinmune, es un periférico desmielinizante que genera parálisis flácida. Acá yo les dejé un cuadrito que más o menos como que de la misma forma que yo había dejado de escribir a coli, acá también muestra un poquito de cuál es la transmisión que produce la enfermedad y algunos comentarios, o sea, cuáles están asociados a reservorios distintos. Obviamente ahora vamos a seguir charlando un poquito de salmonela y demás, por ejemplo, salmonela enteritis tiene el reservorio animal, pero el salmonella typhi tiene el reservorio humano y Shigella también lo que es estrictamente humano. Eso es importante también. Vamos a ir con salmonela. Salmonela también, otro bacilo gram negativo, tienen flagelos peritrícicos, tienen una similitud bastante importante en distintas especies, por lo cual nosotros la mayoría de veces vamos a tener que identificar serología o también hacer lo que es la serotipificación con los antígenos y los antígenos flagelares. Van a causar enfermedades que pueden ser desde una infección tipo entérica o como la enterocolitis, que son bastante localizadas dentro de todo, o sea, diarrea con sangre, moco y pus, pero también puede producir lo que es la bacteriemia, que es básicamente la invasión de la bacteria que pasa sangre y produce una fiebre intermitente, ¿no? Que no sé si se acuerdan de la fiebre ambulante, que tipo baja y sube, baja y sube. Entonces hay que ver qué especies causan qué cosas. Ahí yo dejé un poquito para ustedes de micro 1, de fimbrias, etcétera, si quieren leerlo. Lo más importante que la salmonela lo que puede producir es producir una inyección un sistema de secreción de tipo 3, por ejemplo, de proteínas, y eso hace con que haya un escape, ¿no? de lo que es el fagolisosoma. Tenemos salmonella typhi. Vamos a arrancar entonces por la fiebre tifoidea o tifoidea, como quieren decirlo. Hombre, humano, etcétera, único reservorio. La transmisión se da, por ejemplo, por agua, elementos contaminados por la caca, o sea, por una persona infectada, básicamente. Vía fecal oral, entonces va a salir de la caca y va a entrar por boca. Nosotros tenemos que la salmonella typhi va a ser fagocitada por esos macrófagos, pero ella va a poder sobrevivir adentro de las células, se va a multiplicar entonces en distintas células, principalmente siendo ellos el sistema reticular endotelial, como por ejemplo los macrófagos, los monocitos, y finalmente se va a empezar como que a salir y a volver. Entonces, ella como tiene la posibilidad de sobrevivir y tiene ese mecanismo de secreción de tipo 3 que va a inyectar proteínas y va a salir de ellas, y ahora que me acuerdo, si ustedes quieren, yo les paso una fotito de ello. Me avisan en el grupo, vea tipo la foto de salmonella, hay una foto que los chicos de micro 1 en las diapositivas lo tienen, que es básicamente cómo producen lo que es ese arreglo de los microfilamentos de actina para que puedas escapar, o sea, entrar dentro de la célula de forma silenciosa y salir de ella. Entonces, como tiene esa posibilidad de entrar, salir, ella va a empezar a diseminarse después que acá dice, cuando alcanza una densidad alta, van a llegar al conducto torácico y finalmente diseminarse por toda la sangre. Uno de los lugares, tipo, el mejor lugar que le gusta a la salmonella typhi es ir a, por ejemplo, como yo les dije, sistema reticular endotelial, por lo cual hígado, vaso, puede producir hepatosplenomegalia. Entonces, esos son lugares que él puede llegar a diseminar y llegar a producir lo que es patología. La fiebre ondulante es que hace por tener esa bacteriemia ondulante. Acuérdense que toda vez que ella sale, vamos a pensarlo así, más que leerlo, toda vez que ella está dentro de la célula, ella está escondida y está evitando la respuesta inmunitaria. Acuérdense, piensen que ella tiene la posibilidad de sobrevivir de forma silenciosa. Entonces, toda vez que ella sale de la célula para ir a buscar otra célula, en ese momento, cuando ella sale de la célula, tipo, se activan las alarmas, viene todo lo que es la respuesta inflamatoria, entonces todos los leucocitos y demás, y eso produce, entonces levanta citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1, TNF alfa, obviamente producen, ¿qué? Son pirogénicas, entonces producen fiebre. Ese paciente tiene fiebre en ese momento y ella se esconde de vuelta en otra célula, entonces baja la fiebre de vuelta. Y así ella va quedando la más fiebre ondulante. Van a ver que en segundo parcial, al menos, ahora cuando charlemos de las antropozonosis, también vamos a hablar de, por ejemplo, brucelosis. Brucelosis también produce una fiebre ondulante que es bastante parecido. Ingresa a la célula, sale la célula, ingresa a la célula, sale la célula, y toda vez que sale y entra, tiene esa posibilidad de traer la respuesta inmunitaria y después desaparecer con la respuesta inmunitaria, así como tiene. Salmonella typhi también tiene otras cosas que acá yo les dejé escrito, obviamente, que es el antígeno V, que es el antígeno de virulencia, está presente dentro de la cápsula. La cápsula que va a producir es ese enmascaramiento del LPS y eso entonces puede ser que no sea reconocido el LPS por el TLR4, que es lo que producía la respuesta inflamatoria. Entonces, también el antígeno V es bastante importante para lo que es la evasión de la respuesta inmunitaria.
como yo les dije, si hay algo más que ustedes quieren ver de tipo de Salmonella typhi, avísenme porque yo les paso unos cuadritos. Algunas complicaciones, entonces, de esa infección, como yo les dije, puede llegar a distintos lugares. Puede ser, por ejemplo, a nivel del hepático, del vaso, a nivel de lo que es, por ejemplo, el centro central, a nivel de dos huesos articulaciones, y por decir entonces un montón de infecciones, miocarditis, puede ser, por ejemplo, inflamación en el centro central, como abscesos. Entonces puede ir a distintos lugares. La fiebre ondulante, algo característico clínico, y no va a servir mucho para el diagnóstico, ahora cuando hablemos un poquito de diagnóstico bacteriano, es que ella aparece, la fiebre ondulante aparece 10 a 14 días después de la infección. Entonces, inicialmente vas a consumir lo que es el agua alimento contaminado por las heces de otro paciente que puede ser que ya esté saliendo de la enfermedad o no, pero cuando llegue a tener lo que es esa fiebre intermitente, arranca con eso, ¿no? Entonces el paciente inicialmente se siente afebrado, baja fiebre, afebrado, pero ese paciente todavía no tiene diarrea, porque todavía la bacteria está en sangre y se está diseminando. Cuando finalmente ella llega a distintos órganos, que por ejemplo uno de ellos puede ser lo que es el tracto gastrointestinal, cuando llega el tracto gastrointestinal va a producir la inflamación, lo que es entonces va a producir, por ejemplo, la disentería, y entonces produce lo que es la diarrea ahí con moco, sangre y pus, después de unos días de lo que es la fiebre ondulante, ¿se entiende, no? Entonces inicialmente el paciente asintomático, periodo de incubación, finalmente el paciente empieza con la fiebre ondulante, y después empieza a producir, por ejemplo, a nivel del nivel gastrointestinal y empieza a producir lo que es la diarrea. Por lo cual vamos a ver que en realidad el mejor diagnóstico para la Salmonella typhi en realidad es el hemocultivo, porque como la bacteria está en sangre, es mejor hacerlo hemocultivo, que va a ser bastante más sensible que buscarla en diarrea, porque cuando está en diarrea sale un poquito en diarrea en realidad. Sale, sí, pero lo que es el rédito diagnóstico, o sea, por la cantidad de caca que sale, que yo pueda buscar el bicho va a ser más difícil. Vamos a ver eso después, obviamente. Después de acá, que yo les digo que tipo, además de todo eso que va saliendo, que sabes la INS y demás, hay una vacuna que se puede prevenir eso, se da principalmente en pacientes que van a viajar a zonas endémicas. Como es una cepa viva atenuada, no se va a dar en niños menores a 3 años, solo para que lo sepan. Después tenemos la Salmonella enteritidis, que es nada que ver con la tifi. La enteritidis tiene reservorios en huevos, en pollo y en carne vacuna, o sea, no es reservorio solo humano, sino que es reservorio animal. Lo más importante sería la ensalada de huevo y papa, por ejemplo, lo que es el huevo revuelto, huevos en lugares que tipo raros. La Salmonella enteritidis, en comparación con la tifi o comparación incluso con la Shigella, tiene una mayor dosis infectante porque es más sensible al pH, el pH ácido del estómago, por lo cual se requiere bastante bacterias para producir lo que es la salmonelosis, ¿no? Eso para que lo sepan. Puede también ser por alimentos contaminados, contacto interhumano, va a aparecer normalmente en forma de brote, porque como yo les dije, como tiene una cantidad alta de lo que es de la dosis infectante, realmente necesita un montón de bacterias y se produce un montón de bacterias y bueno, no va a afectar solo a una persona, sino que va a afectar a un montón de personas. Creo que este año de 2025, más o menos a nivel momento de abril o marzo, hubo brotes de Salmonella enteritis, así que nada, puede ser pregunta de examen este año todavía. Ya fue en primer cuatrimestre, puede ser que vuelva a ser ahora también. La dosis infectante, entonces, como yo les dije, puede ser alta porque son neutralizadas por pH ácido. Los pacientes más susceptibles, y eso es razonamiento que yo quiero que ustedes tengan. ¿Por qué puede ser más susceptible a un paciente anciano y un paciente con tratamiento antiácido? Porque el paciente con tratamiento antiácido tiene menos ácido todavía, entonces sí, se requeriría un montón de bacterias para que realmente pueda producir la enfermedad. Si tengo menos ácido para destruirlas, la dosis infectante ya es suficiente para causar la enfermedad. Y por otro lado, los ancianos, porque también ellos normalmente tienen lo que es un pH más aumentado, o sea, tienen un pH más alcalino a nivel del estómago. Después tenemos lo que es la comparación, ¿no? Siempre de la fiebre tifoidea y la salmonelosis, o sea, cuál es la diferencia de ambas. La enteritis no va a pasar a circulación, por lo cual es una diarrea que queda limitada a su mucosa, va a ser inflamatoria porque tiene polimorfos nucleares muertos, o sea, tiene leucocitos muertos en la caca. Normalmente no suele tener tipo sangre, pero sí, como tienen polimorfos nucleares muertos y tiene fiebre, y tiene esos tipo pujos y tiene esmo intestinal, van a ser consideradas inflamatorias, pero fíjense que no tienen sangre, normalmente no se produce sangre. Vamos a hablar un poquito de diarrea, del diagnóstico de las diarreas agudas bacterianas, ¿no? ¿Qué quiero que ustedes se lleven? Acuérdense, el diagnóstico, inicialmente obviamente arranca con un diagnóstico presuntivo de todo, y el diagnóstico no se hace como que de cotidiano. El coprocultivo, que es una forma de aislar las bacterias, es bastante caro. Entonces, y además las diarreas acuosas agudas, las diarreas agudas normalmente suelen ser autolimitadas, porque la mayoría son virus, y aunque a veces sean bacterias, fíjense que incluso la Shigella se limita en tiempo. Por lo cual, es inicialmente muy bueno el diagnóstico microbiológico. Si yo estoy buscando en un brote para conocer la epidemiología y voy a implementar medidas de control sanitario, entonces, por ejemplo, si yo tengo un brote de salmonelosis, es importante porque yo sé que hay un puestito ahí que está vendiendo algo que por ahí está sin vigilancia. Y si yo empiezo a producir lo que son medidas de profilaxis, medidas de vigilancia epidemiológica, yo puedo controlar y producir, o sea, en realidad evitar mayor cantidad de casos en un futuro, ¿no? Pero bueno, dicho eso, vamos a hablar un poquito entonces de diarreas agudas del diagnóstico de bacterianas. ¿Cómo cultivo? Entonces, obviamente, la muestra de elección para nosotros es la materia fecal. MF, materia fecal. La materia fecal en emisión espontánea, o sea, la persona va y se tiene ganas de cagar, cuando caga, agarra la caca. Y ahí voy a empezar a tirarles cosas, después vamos a volver a hablar un poco mejor en parasitológicas. Pero vamos a hablar de algo interesante que es importante, incluso para ustedes, porque si por ahí alguno de ustedes ya tomó muestra de caca. Vamos a pensar cómo se toma. Primero que la persona no puede tomar laxantes, o sea, no puede estar tomando cosas antibióticos, tampoco va a reducir un montón de la sensibilidad de la muestra. Entonces, nosotros tenemos pacientes sin antibiótico, obviamente si ese paciente está muy enfermo y necesita el antibiótico, antes, tipo, arrancar ahora, y después nosotros queremos conocer la epidemiología y vamos a hacer un copro, es importante destacar que
que puede ser que tome antibiótico antes de la muestra, ¿sí? O sea, eso va a depender obviamente del médico y de las indicaciones. Pero para que lo sepan, que es, obviamente, es caro, entonces no vamos a desperdiciar porque sí. Y interesante que, tipo, bueno, si el paciente requiere, puede hacerlo, pero va a disminuir un poco la sensibilidad. El paciente va a poner, por ejemplo, puede ser una palanga, por ejemplo, va a hacer un poco de caca en ese lugar, en la palanga, no va a ser en el inodoro, o puede ser también, por ejemplo, en el bidet, siempre y cuando tenga un tipo de plástico, un film ahí, para evitar lo que es la contaminación, porque está lleno de patógenos ahí del baño, habitando, durmiendo ahí. Entonces nosotros queremos evitar que haya una contaminación cruzada. Vamos a poner la palangana, o sea, vamos a poner también sino un film en lo que es el bidet, y vamos a hacer caca ahí en ese lugar, con una cucharita, ¿no? O una espátula de madera, lo que sea, tipo algo, no el dedo, vamos a agarrar con esto y vamos a poner en el frasco. El frasco no tiene que ser estéril, o sea, es caca, entonces bichos, entonces nada, no tiene que ser estéril. Sí tiene que estar limpio, o sea, no puede tener otras cosas. Y tiene que ser arroz cano. Entonces, cuando saquemos esa muestra, no vamos a mandar 3 litros de caca a una persona porque eso es al pedo. Vamos a mandar un poquito de caca. O sea, es el tamaño de una cucharita de té. O sea, no vamos a mandar una cuchara sopera de caca para la persona. No, vamos a agarrar una espátula. Con eso ya tiene que ser suficiente, para que lo sepan, ¿ok? Tipo, bueno, si la persona está eliminando de a poquito, puede ser que ese poquito sea suficiente para lo que es el diagnóstico. Cuando nosotros ponemos la muestra a la muestra de tipo de emisión fecal y demás, nosotros tenemos que hacer entonces un frasco limpio, que no hace falta que sea estéril, y vamos a hacer un transporte. El transporte va obviamente a depender del bicho que estamos pensando. La mayoría de ellos va a ser por solución fisiológica, con solución fisiológica. Puede ser que no sea con nada, yo le digo que el mejor transporte sería con solución fisiológica. Está descrito, por ejemplo, el transporte de amies, no lo tienen que saber. Fíjense que esto lo que les estoy dando, estas dos acá que les estoy dando, no está escrito en la cátedra, así que no lo tienen que saber. Es para el Campylobacter jejuni. Y el medio, por ejemplo, de Carrie Blair, y está bueno, o agua peptonada, también está para, por ejemplo, Vibrio cholerae. Pero ahora, lo más importante es que materia fecal, de emisión espontánea, frasco limpio, en solución fisiológica. El amarillo es lo que importa. Se toma entonces la materia de muestra fecal. Cuando nosotros agarramos esto, puede ser que se requiera lo que es enriquecimiento de medios líquidos. Eso va a producir con que ese enriquecimiento en los medios líquidos haya un aumento del número de las bacterias, entonces va a mejorar obviamente la sensibilidad de la muestra. Y nosotros vamos a sembrar en los medios sólidos. Puede utilizarse medios selectivos y medios diferenciales, que ahora vamos a llevar un poco de cada uno, que van a inhibir lo que es la flora, porque obviamente ya sabemos que nosotros dentro de las bacterias entéricas tenemos dentro bacterias que ya están ahí. Y nosotros no podemos confundir que quizás una Escherichia coli que no está haciendo nada, ¿no? Que está durmiendo ahí en nuestra caca, que sea culpable de algo. Entonces vamos a intentar hacer un medio de cultivo selectivo y diferencial para evitar ello. El coprocultivo se va a pedir solo en las siguientes situaciones. Eso es pregunta de examen, porque yo les dije, como es muy caro, nosotros tenemos que pensar que para pedirlo, tenemos que pedirlo para saber lo que es epidemiología en estos casos. Va a ser una diarrea con sangre, una diarrea sin sangre, pero tiene fiebre de más de 5 días de duración. Paciente con diarrea y compromiso sistémico, o sea, por ejemplo, puede ser que tenga un hepatosplenomegalia, alteraciones de las enzimas hepáticas, por ejemplo, puede ser que tenga, además de fiebre, puede tener alguna otra sintomatología. Diarrea que no tiene sangre, pero el paciente es neonato, es muy jovencito, entonces no tiene respuesta inmunitaria, o inmunodeficiente, que tampoco tiene muy buena respuesta inmunitaria. Además de hacer la muestra, en el caso del paciente que tiene compromiso sistémico o pacientes neonatos inmunodeficientes, ¿no? Además de hacer lo que es el coprocultivo, se va a pedir hemocultivos para que nosotros pensemos en paciente que tenga una bacteriemia o enfermedad diseminada. El paciente está con un compromiso, por ejemplo, fiebre intermitente, o paciente que tiene alguna alteración en el nivel hepático y además la caca, nosotros pensamos que esa enfermedad ya pasó a sangre y ya puede haberse diseminado, por lo cual nosotros podemos intentar buscar la bacteria en sangre. Entonces, cuando nosotros una vez que, ahora yo le voy a escribir un poquito, yo dejé todo escrito acá, pero yo voy a utilizar este espacio en blanco acá para escribir un poco más sobre ello, porque vamos a hablar un poquito de cada bacteria, ¿no? Vamos a sembrar. ¿Dónde vamos a sembrarla? ¿En qué medio de cultivo vamos a sembrar las bacterias? Voy a escribir algunas que serían las más importantes. Si bien ese también está escrito ahí arriba, ustedes lo pueden leer, está escrito exactamente lo que voy a escribir acá, pero a mí me gusta que ustedes vayan volviendo a escribirlo, a pensarlo. Vamos a hacerlo en Agar McConkey, sorbitado o sorbitol. En ese caso, la Escherichia coli va a producir lo que son colonias incoloras, o sea que son no fermentadoras, porque ellas no fermentan lo que es el sorbitol. Otra cosa que podemos pedir para lo que es la Escherichia coli enterohemorrágica es lo que son, o sea, después que tenemos la colonia, acá está escrito eso, ¿no? Una vez que nosotros aislamos la colonia, se realizan pruebas bioquímicas, serotipificación, antibiograma y nada, tipo, después vamos a hablar de distinción de Gram. Por ejemplo, también podemos utilizar Cromagar. Entonces, en el caso de la Escherichia coli enterohemorrágica, nosotros vamos a pedir, por ejemplo, lo que es la serotipificación del antígeno O, que se acuerda que era el polisacárido capsular. Vamos a pedir, por ejemplo, lo que es el antígeno H, que es, por ejemplo, el antígeno flagelar. Y eso va a dar, por ejemplo, a la cadencia que es O157H7, para como ejemplo, ¿no? Van a ver un montón. Arriba, escrito en lo que es la diapositiva, está exactamente todas las que se pueden aislar. La mayoría que se va a utilizar es para O157H7. Otra cosa que se puede utilizar, por ejemplo, es el Cromagar. ¿Se acuerdan del Cromagar que utilizaban, por ejemplo, para la cándida, por ejemplo, podemos utilizar? Bueno, en Cromagar vamos a ver que van a producir colonias que son color malva. Color malva. Esta es también la O157H7. Esa es la coloración que le da a la Escherichia coli O157H7. Coloración malva. Tiene una sensibilidad bastante buena, entre un 89 y un 90%. Otra cosa que podemos hacer es buscar la toxina Shiga o similchiga, ¿no? La toxina similchiga. La toxina similchiga la podemos buscar a través de ELISA, a través de PCR y a través de inmunocromatografía. Ahora, eso, por ejemplo, es Escherichia coli enterohemorrágica. Escherichia coli enteroinvasiva no se busca, ni tampoco la enteropatógena. Vamos a escribir acá la PAT.
que es el enteropatógena, agregativa, toxigénica, normalmente no se busca de rutina. Hay algunas cosas que se pueden buscar, por ejemplo, la fimbrias, se pueden buscar distintas cosas, pero no se pide de rutina. La Escherichia coli enteroinvasiva o la Shigella, normalmente se pide como diagnóstico diferencial entre las dos, ¿no? Pero la Shigella nosotros vamos a hacer cultivos en medio agar SS. Dentro de ellos, si la colonia se pone negra, nosotros en realidad vemos salmonelas. Si vemos colonias incoloras o translúcidas, vamos a ver las shigellas. Acuérdense que la shigella no vamos a pedir lo que es el antígeno flagelar, el H, porque es inmóvil, por lo cual no lo vamos a pedir. Así que vamos a pedir el antígeno, eso sí, podemos pedir. Para salmonela ahora, ¿no? Salmonela. Nosotros tenemos un montón de lugares que podemos ver. El agar SS, que recién hablamos ahí arriba, que podía ser colonias negras. En realidad, esas colonias negras es en ojo de pez. Esto es la enteritidis, para acordarse. Enteritidis, esta acá. Es en ojo de pez. ¿Por qué en ojo de pez? Porque van a ver que lo que va a pasar es que la bacteria produce lo que es no tienen que saber eso, es una precipitación del sulfuro de hierro, y la bacteria, como produce el sulfídrico más hierro, en el agar va a precipitar eso, entonces vamos a ver así, ¿no? Como que el centro de la colonia va a estar negro y alrededor va a estar translúcido. Entonces vamos a verlo así, que va a ser la característica de salmonela. Bien, después nosotros tenemos lo que es el antígeno O y antígeno H también podemos buscar. Y por último nosotros tenemos la TIFI. Bueno, la salmonella TIFI, como nosotros ya dijimos, ella inicialmente va a estar en sangre. La bacteriemia fluctuante, ondulante, que produce la fiebre ondulante, ocurre más o menos 10 a 14 días después de la infección, del contagio, vamos a poner así. Entonces, como va a estar en sangre, el hemocultivo es la muestra de elección para nosotros, muestra y obviamente medio de cultivo no, es el principal para nosotros. Esto va a ser en la primera semana, ¿sí? En los primeros 7 días de síntomas, en primera semana de síntomas, para acordarse. Vamos a hacer hemocultivos. Eso tiene una sensibilidad más o menos de 90%, 80%, bastante bueno. Luego, ya en la segunda semana, como ya empieza a producir lo que es la diseminación de la bacteria de por sangre y llega a lo que es el gastrointestinal, podríamos llegar a hacer el coprocultivo, pero la verdad que es bastante menor reto diagnóstico. La bacteria puede salir en sangre también, entonces podemos encontrarla en orina, pero también tiene una sensibilidad bajísima, o sea, de 30%, así que es difícil de encontrarla ahí. Otra cosa que podemos hacer, obviamente, es los anticuerpos entre antígeno O y antígeno H, tiene baja sensibilidad. En realidad la TIFI, hay una prueba que vamos a poner acá, prueba de Widal, que es básicamente serológico. O sea, sacar sangre del paciente, vamos a ver anticuerpos, los anticuerpos contra justamente lo que es el antígeno O y el antígeno H. Pero ¿qué pasa? Si ustedes piensan, bueno, recién pedimos antígeno O, antígeno H, antígeno H, claro, tiene muy baja sensibilidad esto, o sea, poquísima sensibilidad, porque va a dar reacción cruzada, obviamente baja especificidad también, pero tiene reacción cruzada contra otras entre bacterias, por lo cual se puede pedir, sí, pero yo tipo digo, esto es característico de salmonella TIFI, no, lo mejor que se puede pedir es el hemocultivo. Acuérdense de la vacunación nada más de TIFI, cuando vaya a viajar la persona, acuérdense de que puede hacerse lo que es la vacunación para evitar la enfermedad. Voy a seguir hablando acá un poquito de otras. Campylobacter. Campylobacter, nosotros vamos a ponerla en agar sangre, agar común y corriente, pero tiene que tener un ambiente, una incubación microaerofílica. Acuérdense que era microaerófila, ¿no? Que pueden sobrevivir en bajas concentraciones de oxígeno. Y vamos a tener entonces microaerofílica. Si necesitan una tablita, acá yo me hago acordar de eso, si necesitan una tablita para hablando de ello, tipo de qué era microaerófilo, qué era fermentadora, qué era anaerobia, qué era aerobia, me avisan que yo lo suba al grupo, a lo que suba al drive. Incubación microaerofílica entonces al 5% de CO2, de dióxido de carbono, y además con una temperatura alta, una temperatura ahí de 42 grados más o menos. En esa incubación es bastante característico que crezca Campylobacter. Acuérdense entonces, más nada tipo de Campylobacter, que es entre una en cada 1000 personas va a producir lo que es la desmielinización, o sea, va a producir lo que son los anticuerpos contra los gangliosidos, y eso va a producir entonces una debilidad muscular simétrica ascendente, con debilidad en los músculos respiratorios, que va a producir entonces un montón de gente, va a necesitar lo que es la ventilación respiratoria. Eso es importante. Vea cómo nosotros vamos a diferenciar a quién voy a pedir coprocultivo, a quién voy a pedir hemocultivo, a quién voy a pedir cada cosa. Acuérdense que hay siempre como un diagnóstico presuntivo, ¿no? Inicialmente viene el paciente, tiene diarrea con sangre y pus, yo digo, ya sé que diarrea con sangre y pus puede ser, por ejemplo, Yeyuni, puede ser, por ejemplo, Shigella, puede ser, por ejemplo, Salmonella, Escherichia coli invasiva, hemorrágica, puede ser otros parásitos como entamoebetolítica, que todavía no vamos a charlarlo ahora, puede ser Clostridium difficile, aunque tampoco lo vamos a charlar en este momento, exactamente ahora. Y si no tiene, ahí vamos a tener que diferenciar si en la caca podemos ver trofozoitos o quistes, y ahí vamos a diferenciar si ese paciente tiene Giardia, o por ejemplo puede tener también lo que es un coccidio intestinal. O, por ejemplo, si no lo tiene, lo más probable es que sea virus, y si no es virus, puede ser la Escherichia coli enteropatógena, la agregativa, la toxigénica, etc. Ahora vamos a hablar un poquito de acá dejé todo para ustedes, cómo se toma la muestra de coprocultivo, o sea, un poquito de Escherichia coli hemorrágica, etc. Vamos a hablar un poquito ahora de las infecciones intestinales sistémicas, ya hablamos de fiebre tifoidea, ¿no? Hablamos de que es notificación obligatoria, o sea, si yo tengo un paciente que tenga Salmonella TIFI en la caca, nosotros tenemos que hacer notificación obligatoria. Algo a destacar es que nosotros, dentro de la Salmonella TIFI, vamos a tener que siempre buscar, o sea, si podemos, ¿no? El paciente que está produciendo, porque por ahí está asintomático, y entonces está, por ejemplo, está produciendo lo que es la enfermedad sin saberlo. Obviamente, entonces siempre tenemos que pensar en el contacto de ese paciente, a ver si lo podemos hacer como que aislamiento, tratamiento, etc. Entonces, notificación obligatoria.
Nosotros ya dijimos que cómo se toma la muestra y demás. Acuérdense entonces que se puede encontrar en sangre, que sería la mayor sensibilidad, los coprocultivos y también los urocultivos, o sea, podemos verlo en la orina también, que tiene muy baja positividad, es baja sensibilidad. La Listeria monocitógenes, lo único que quiero que ustedes se lleven, acuérdense que es una bacteria de tipo oportunista, es una bacteria que nosotros, operadores humanos, inmunocompetentes, esa es una diarrea que nosotros no vamos a ni a identificar que produció, o sea, es una diarrea, produce náusea, fiebre, más o menos se limita ahí entre más o menos 3 días, 5 días, entonces por lo cual nosotros no vamos a requerir tratamiento y asistencia médica. Ahora, si es un paciente, una paciente embarazada, una paciente inmunocomprometida, un neonato, ese sí va a ser una enfermedad invasiva, puede ser meningitis, sepsis y obviamente abortos en las pacientes embarazadas. Acuérdense que la salmonela, perdón, la Listeria, es una bacteria que le escapaba a lo que era endosoma, ¿se acuerdan de ello? Endosoma tardío. Entonces es una bacteria que puede, a través de la listeriolicina, que es una toxina que produce poros, básicamente va a abrir poros y va a salir y va a escapar. Y además que ella se arregla los microfilamentos, entonces ella tiene el mecanismo de cremallera, entonces que como propulsa de una célula a otra, y ella tiene la capacidad de atravesar doble membrana. Entonces no puedes solo producir lo que es la meningitis, te va a atravesar entonces la barrera hematoencefálica, pacientes inmunocomprometidos, pero también puede producir entonces todo lo que es la infección a nivel del niño, al neonato, porque atraviesa placenta también. No es una enfermedad que se produce, que se transmite de persona a persona. Es una enfermedad que es zoonótica. Lo vamos a charlarlo ahora, en segundo parcial de Weil, en antropozoonosis. Ya charlamos en el cerebro central. Lo charlamos ahora también de vuelta en las diarreas. Es una zoonótica. Entonces, el alimento contaminado puede ser el salamín de la ruta, puede ser, por ejemplo, leche no pasteurizada, puede ser un queso no pasteurizado, un yogur no pasteurizado. Entonces, siempre las muestras con eso. Acuérdense de ello. El diagnóstico, obviamente, lo que tiene que ser la muestra tiene que ser en periodo agudo, donde vamos a ver lo que es la posibilidad de encontrar la bacteria. Van a ser métodos de enriquecimiento, acá está escrito mal, enriquecimiento con C, ¿no? Pero bueno, específicos, que es con el caldo UM o el medio de Fraser. El medio de Fraser después ustedes van a verlo en antropozoonosis, así que no se preocupen en este momento, porque obviamente solo van a rendir cuando ya hayan visto todo. De intoxicación alimentaria, yo voy a saltar un poquito de la parte de Staphylococcus aureus, Bacillus cereus y Clostridium perfringens, porque ya charlamos un poco. Son básicamente no comprometen la vida del paciente. Ahora, el botulismo, sí, acuérdense que era una parálisis flácida de tipo descendente, simétrica, bilateral. El paciente empieza a afectar todo lo que son, y ahora lo voy a pensar. El paciente siempre nunca tiene fiebre, es importante destacar ya. El paciente tiene la diarrea inicial, y luego el paciente arranca con todos los síntomas neurológicos de forma descendente. Entonces el paciente queda con tosis, básicamente caída de párpados. Diplopía, el paciente no está viendo bien de los ojos, tiene la dilatación pupilar diferencial, entonces también tiene toda alteración a nivel de los pares craneales, a nivel del nervio craneal 3, por ejemplo, el 4, o sea, el abducens, el 6, el troclear, en fin, empiezan a producir toda esa patología a nivel del ojo. Luego el auditivo también, no escucha bien, después disfagia, disfonía, el paciente habla mal, traga mal, el paciente puede entonces tener alteración, va bajando, piensen, va bajando, descendente, simétrico, bilateral, entonces lo que pasa en uno pasa en el otro. Finalmente va a llegar al diafragma y ahí cuando hay ese compromiso del diafragma, el paciente se queda sin respirar. Esa parálisis flácida, porque acuérdense que básicamente lo que imposibilitaba la toxina botulínica era la salida de acetilcolina, entonces nunca se producía el movimiento. Característica, paciente no tiene fiebre, solo para acordarse siempre de ello. Paciente está siempre febril. Pero entonces acuérdense que el botulismo va a ser por consumir miel, alimentos enlatados, verduras que no están bien conservadas. Y acuérdense que se da principalmente por las esporas, ¿no? Por las esporas del Clostridium botulino. ¿Y qué pasa? Si, por ejemplo, das miel a un niño menor de 5 años que no tiene nada, tipo, no tiene posibilidad alguna de eliminarlo. Nosotros sí, nosotros comemos miel, bastante miel con esporas de botulismo, pero no pasa nada con nosotros, tenemos una buena respuesta inmunitaria. Entonces, una vez que se consume este alimento, lo que son las esporas, o incluso las bacterias a veces están dentro de los alimentos enlatados, lo más probable que sean las esporas. Cuando se consume eso, las esporas se transforman a nivel vegetativo, se atraviesa lo que es el nivel gastrointestinal y finalmente llega al cerebro central, ¿no? Entonces, algo a destacar que nosotros que aislemos la bacteria no significa que ella está causando la enfermedad. Esto es característico porque por ahí encontramos la bacteria, pero la bacteria tipo sin una toxina no es nada. Entonces, nosotros para hacer diagnóstico de botulismo tenemos que hacer diagnóstico de la toxina. ¿De qué manera podemos hacer diagnóstico de la toxina botulínica? A través de ELISA, a través de lo que es la RIA y la contrainmunoelectroforesis. O sea, básicamente nosotros vamos a tener que tenemos la posibilidad de hacer diagnóstico principalmente entonces de lo que es la toxina. Van a ser en distintas muestras, que puede ser por ejemplo de sangre, por ejemplo de la muestra fecal, el alimento que supuestamente el paciente dice que es ¿cómo se dice eso? Que dice que es el que está con la toxina, o sea, que fue el que comió y que desencadenó todo eso, suele ser conservas, ¿no? O suele ser miel. Y después de eso, entonces, cuando tengamos ello, vamos a hacer lo que es el diagnóstico de la toxina. Una vez hecho eso, y ahí podemos hacer obviamente lo que son los cultivos, podemos hacer intentar el aislamiento de la bacteria. Si tenemos el aislamiento de la bacteria junto con el aislamiento de la toxina, excelente, ese paciente tenía un botulismo, se entiende, ¿no? Obviamente acuérdense siempre que tanto botulismo como, por ejemplo, lo que es el Clostridium tetani, del tétanos, era siempre un diagnóstico clínico. El paciente tiene esa característica y dice que comió, vamos a empezar a instaurar tipo lo que es la inmunoglobulina, obviamente vamos a empezar lo que es el tratamiento ya empírico para evitar que ese paciente siga con los problemas. Después tenemos Clostridium difficile, antes de terminar esto, porque ya estamos finalizando las diarreas bacterianas. Pero la diarrea pasa por Clostridium difficile. Acuérdense que el difficile es una flora habitual del colon. Suele estar presente, yo dejé acá abajo para ustedes, pero suele estar presente en niños principalmente menores de un año. 75% más o menos de los pacientes que son portadores asintomáticos son niños menores de un año. Después, obviamente, a medida que vayamos creciendo, hay reducción, pero siguen siendo los portadores asintomáticos aquellos que arrancan con la infección en otras personas. Básicamente se vehiculiza lo que son esporas en la caca y también a través del aire. Entonces, normalmente pacientes que están hospitalizados son aquellos pacientes que tienen contacto, por ejemplo, con la mano de un personal de salud y puede llevárselo a otros pacientes. Entonces, siempre cuando arranca un paciente con una diarrea verdosa, nosotros decimos, ese paciente está con bastantes antibióticos. Los antibióticos principalmente que causan eso son los antibióticos, por ejemplo, de la penicilina, de la familia de las penicilinas. Entonces, amoxicilina, ampicilina, lo que son... Uy, me olvidé el nombre.
las ciclosporinas, o sea, todo lo que son de la familia de la penicilina son las que principalmente causan eso. Entonces, cuando tenemos un paciente que está internado hace mucho tiempo, que tenga ese tratamiento, que está haciendo un tratamiento antibiótico prolongado y empieza con una diarrea verdosa, ese paciente ya se aísla antes de pensar o sea, antes de hacer el diagnóstico, esa persona tiene sí o sí lo que es una diarrea por oclusión difícil. ¿Por qué? Porque como hay muchas esporas, nosotros tenemos que encaparnos todo, ¿no? Antes de entrar. Es barbijo, es tipo lo que es quiero decir la burra. Pero bueno, no es la cofia, por ejemplo, tenemos que ponernos tipo lo que es el ambo o tipo alguna forma tipo de capita para entrar, guantes por supuesto, lavado de manos antes, lavado de manos después, y no se entra todos los médicos cuando van a ver a ese paciente, entra solo un enfermero, entran dos, como muchos se tienen que necesitar ayuda, pero siempre tienen que tener esa protección, porque sería la mano del personal de salud que va a este paciente y se lo lleva a otra persona, ¿no? Por ahí tipo maneja lo que es por ejemplo, el pañal que está utilizando, o algún tipo de sonda, de un catéter, y ahí entonces vehiculiza estas esporas a otro paciente, porque ahí tiene un incorrecto lavado de manos, porque a veces el alcohol, lo que se da con que el alcohol no va a eliminar las esporas, entonces va a llevárselo a otro paciente. El otro paciente que también está con un antibiótico prolongado, entonces con el contacto con esas esporas va a producir entonces de vuelta la producción de todo ello. ¿Se entiende, no? Entonces, nosotros tenemos que es nivel nosocomial. Fíjense que van a haber un montón de casos de preguntas choice, de casos clínicos, que van a hablar de oclusión difícil como si estuviera de la comunidad. La comunidad es muy raro, chicos. Es un paciente que hay con un cierto nivel de inmunocompromiso, pero que también está, de cierta forma, en lugares que se pueden aislar más fácil, se pueden vehiculizar, ¿ok? Entonces, tienen que pensar que es un ambiente nosocomial o intrahospitalario. El paciente se mantiene asintomático o puede tener esa diarrea verdosa bastante importante. ¿De qué manera se produce esa diarrea? Es a través de toxinas. Las toxinas enterotoxigénica y la toxina citotoxigénica. La enterotoxigénica es la toxina A y la toxina B es la citotoxigénica. Antes de seguir avanzando, las cepas que son toxigénicas, o sea, que pueden producir lo que es la infección por Clostridium o Clostridioides difficile, serían las cepas que tienen la toxina A y la toxina B, o que tengan la toxina B, solo la B. Entonces, solo teniendo la toxina B, es cuando yo sé que voy a tener la infección por Clostridioides difficile. ¿Se entiende eso? Porque, por ejemplo, las cepas que tengan la A y no tenga la B, o que no tengan ninguna de las dos, no son toxigénicas. No, toxigénicas. O sea, no pueden producir la infección. Eso se da por muchas razones. Lo que es la fisiopatogenia de las toxinas, básicamente son esas toxinas de tipo AB, que básicamente van a inhibir proteínas. O sea, van a producir, son citotoxigénicas y enterotoxigénicas, o sea, de cierta forma van a producir muerte celular de tipo de las otras bacterias que están poblando. Va a haber una competencia, acuérdense, vamos a pensarlo así. Tenemos un paciente que está con con antibiótico sistémico, con un antibiótico que está matando la flora comensal. Entonces, normalmente, ¿por qué no tenemos siempre síntomas por clostridium difficile? Pueden pensar, ¿por qué el clostridium difficile está tipo dormido, está tipo básicamente compitiendo con los mismos nutrientes por las bacterias entéricas? Si nosotros tenemos la misma cantidad, incluso tenemos mayor cantidad de bacterias entéricas, el clostridium difficile está comiendo lo suyo y está quedando tranquilo. Entonces, no tiene ningún tipo de problema. Pero ¿qué pasa? Cuando empezamos con los antibióticos sistémicos prolongados, que van a empezar a reducir, porque van a matar esas bacterias entéricas, van a empezar a reducir, y el clostridium difficile cuando está en mayor cantidad, y ahí él piensa, bueno, ese es mi momento de brillar, ¿sabe qué? Produzcan las toxinas. Y ahí es cuando empieza a producir. Va a producir lo que nosotros decimos que es como una pseudomembrana. Es como si fuese una especie de biofilm que se produce en lo que es el epitelio intestinal. Eso obviamente no se absorbe lo que son los alimentos, entonces van a salir en la caca, va a ser una diarrea de tipo osmótica, pero además piensen que él también está destruyendo, está haciendo una inhibición de síntesis proteica en las células, en los enterocitos, entonces va a producir muerte celular en general, ya sea de los leucocitos que van a llegar allá, o también ya sea de los propios enterocitos, y eso también va a producir lo que es la inflamación de la mucosa, con la salida también de eso en la caca, por lo cual es una diarrea de tipo inflamatoria. ¿Cuáles son las cepas toxigénicas, yo ya les dije, y las cepas epidémicas, o sea, las que producen epidemias a nivel de lo que es el hospital, el intrahospitalario? Esta sería la que mayor produce las toxinas, que es la 027, la 1B1. Mira, lo tengo que saber, nunca se lo toman así de esa forma. Sepan simplemente de las cepas toxigénicas. Eso sí, saber que tiene que tener la toxina B positiva es bastante importante. El diagnóstico, acá después está hablando un poquito de cada cosa, que después llegan a leer los factores predisponentes, ya sea la medicación, la hospitalización, o sea, de qué manera se puede producir lo que son pacientes con alto riesgo de tener la diarrea por este bicho. Pero el diagnóstico acá sería una de las principales cosas preguntadas. Acuérdense que nosotros tenemos básicamente lo que es tomar la muestra fecal, obviamente, de la misma manera, la emisión espontánea, y nosotros vamos a estudiar de forma, o sea, como un tamizaje, ¿no? Entonces, buscar a los pacientes que están enfermos en esa población. La técnica de inmunoensayo, inmunoensayo sería la primera, o sea, la que se hace. Acá está escrito todas las técnicas, obviamente, método diagnóstico. Ensayo de citotoxicidad, que nosotros decimos que básicamente es el cultivo toxigénico, que está muy bueno, o sea, como un método de screening para descartar la enfermedad, tiene mucha sensibilidad pero poca especificidad, por ejemplo, entonces pueden tener entonces lo que son falsos positivos. La inmunocromatografía, que sería ese sí el estudio, que es el enzima inmunoensayo, por eso está ella, ya lo charlamos recién, para glutamato, DH y las toxinas A y B en simultáneo. Entonces, nosotros vamos a ver que dependiendo de la respuesta de la inmunocromatografía, vamos a seguir buscando o no el bicho. Después tenemos la técnica de ELISA para las toxinas y la PCR también. O sea, hay distintas formas de que podemos buscar el bicho. ¿Cómo lo vamos a pensar? Lo voy a escribir acá, pero básicamente entonces, nosotros tenemos la característica clínica del paciente, que nosotros confiamos que tenga una infección por clostridioides, lo que vamos a hacer es aplicar la técnica de enzima inmunoensayo. Es bastante bajo costo, y entonces nos sirve un montón, y es rápido además, entonces nos sirve un montón para... Ay, ¿qué hice? Ahí va. Nos sirve un montón para empezar a estudiarlo. Entonces, en la técnica de enzima inmunoensayo vamos a buscar lo que es la GDH y la toxina A y toxina B. Entonces, a la vez, como que después vean la imagen, pero es una cosita así, como si fuese un test de embarazo, como si fuese un test de COVID. Entonces está escrito Clostridium difficile, está lo que es la GDH,
está lo que es la toxina A y la toxina B. Y ahí, bueno, puede dar un palo, un palito, dos palitos, etcétera. Entonces acá es positivo, acá es negativo. Y ahora vamos a ver, dependiendo de distintas cosas que vamos viendo, se pueden seguir estudiando o no. Si obviamente da todo negativo, toxina y GDH negativo, yo descarto, ese paciente no lo tiene. Pues tiene una buena sensibilidad, por lo cual entonces decimos no. Si la GDH es positiva y la toxina es positiva, nosotros pensamos, bueno, este paciente tiene lo que es la infección por cuestión difícil. Si llega a dar GDH negativo o la toxina, no voy a poner así, GDH positivo y toxina negativo, yo tengo que hacer lo que es el cultivo toxigénico o la PCR. Así que nada, podemos tener tipo como que seguir buscando, ¿no? Entonces, positivo, positivo, tiene, negativo, negativo, no lo tiene, GDH positivo, toxina negativo, o al revés, GDH negativo, toxina positivo, podemos hacer lo que es la PCR, el cultivo toxigénico, para confirmar la muestra. Y con eso terminamos lo que es la parte de diarreas agudas bacterianas, que es bastante más larga. En una segunda parte, que es bastante cortita, yo no quiero seguir hablando acá, sino que ya están dispersos, ya están en cualquier Narnia ya probablemente, vamos a hablar un poquito de diarreas virales, y finalmente en el último video vamos a hablar de diarreas crónicas, que ahí sí, bueno, traigan mate, pochoclos y nada, paciencia, porque realmente es bastante más largo, y vamos a hacer un repasón de lo que fue básicamente micro 1. Algo a destacar sobre ello, que para que ustedes presten atención, obviamente vamos a volver a hablarlo, pero son bastantes preguntas de choice de lo que es parte parasitológica. Así que tengan eso presente. Nada, los veo en el próximo video. Beso. Hola chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Micro 2. Hoy vamos a seguir charlando de diarreas agudas, pero en este caso ahora vamos a charlar un poquito de diarreas virales. Yo sé que el primer video fue bastante largo, así que yo no quería seguir haciendo tan largo como ya era, y por eso dividí las dos partes. Pero nosotros seguimos hablando de lo mismo. Entonces, diarrea, aumento de la consistencia, del volumen, menos de 14 días, y que nosotros tenemos que son autolimitados, que la mayoría son virales, y nosotros normalmente hacemos lo que son el diagnóstico y buscamos el agente etiológico en época de brotes. Entonces, nosotros vamos a ver que si tenemos épocas de brotes y que tengamos muchas personas que estén con lo mismo, puede ser que para fines epidemiológicos, para descubrir realmente en qué estación realmente del año tenemos mayor cantidad de ese virus dando vuelta y haciendo la circulación viral, y ahí podemos seguir buscando. Porque es caro, ya les dije que cualquier cultivo era caro. A buscar obviamente antígenos, hacer PCR de materia fecal de vuelta también es bastante caro, por lo cual no es algo que vamos a hacer de cierta forma cotidiano. ¿Cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes y los que vamos a estudiar acá? Solo 4. Acuérdense que el rotavirus es la principal causa de diarrea a nivel mundial, principalmente en los niños menores de 5 años, por lo cual obviamente tienen que saber. Acuérdense que el rotavirus es un virus bastante complejo, que es un virus ARN, pero es doble cadena, por lo cual esos segmentos hace con que haya produzca esa reasociación genómica, no sé si se acuerdan de micro 1, que hacía esa reasociación, y eso hace con que sea un virus más difícil de eliminar de cierta forma, por la reasociación genómica que produce. Otra cosa, nosotros tenemos los adenovirus, principalmente serotipo 40 y 41, después también el norovirus y el astrovirus. Acuérdense que el astrovirus es aquel que no tiene una virotoxina per se, pero su cápsid puede actuar como una enterotoxina, y que lo que es el norovirus, o también lo pueden leer como Norway, porque a veces lo ponen en inglés, no sabemos por qué, pero bueno, pueden ponerlo en nombre de inglés. Y el Norway lo que él puede hacer es producir muchos vómitos y producir una gran deshidratación en el paciente. Así que vamos a llevar un poquito de cada cosa, va a ser un videito bastante corto, solo para que ustedes vayan digiriendo la primera parte, y ahora después en la segunda parte, o en la tercera parte en realidad, cuando veamos patologías entéricas, ahí es un poquito más largo de vuelta, porque vamos a hablar de los patógenos entéricos. Los parásitos entéricos. Bien, las diarreas virales, entonces, de vuelta, curso autolimitado, agudo, la mayoría obviamente son virus desnudos. Acuérdense que los virus desnudos, ellos tienen una mayor posibilidad de tener lo que es la resistencia en, por ejemplo, lo que son en el tubo digestivo, las sales biliares, en los jugos gástricos. Distinto a hablar de lo que son los virus envueltos. Pero hay, como siempre, en virología yo les remarcaba mucho eso en micro 1, y vuelvo a remarcar acá, siempre hay muchas excepciones. Una de las excepciones que vamos a ver son los coronavirus. Los coronavirus son envueltos, pero ellos también se pueden transmitir a nivel de vía fecal oral y puede producir diarrea también. No, normalmente cuando nosotros hablamos del agente etiológico para lo que es el grupo de riesgo, ya hablamos que obviamente los niños normalmente suelen ser los más afectados, en las diarreas virales aún más. El 70% corresponde a niños menores de 2 años y el 30% menores de 15 años, o sea, adolescentes. Ellos no tienen tratamiento específico como los antibióticos o los antimicrobianos que se utilizaban para las diarreas bacterianas, pero sí pueden producir mucha deshidratación y pueden ser tan graves como o más graves que las diarreas bacterianas, por lo cual hay que prestar mucha atención en los niños. Vamos a arrancar por el rotavirus. Yo les había comentado que es un virus genoma ARN doble cadena, o sea que es segmentado. Esa es la cantidad de segmentos hace con que pueda producir lo que son las reasociaciones genómicas. Eso hace con que haya una mayor variabilidad del virus y una mayor dificultad de eliminarlo. Es la principal causa de diarrea infantil en todo el mundo. El grupo más afectado, obviamente, acuérdense que siempre son menores de 5 años, pero el grupo más afectado sería entre 6 meses a los 2 años, más o menos. Antes de los 6 meses tienen los anticuerpos maternos, porque la IgG que se produce contra lo que son las proteínas no estructurales, la NSP3, NSP4, pasa a la barrera de lo que es placentaria y llega al niño. Entonces, cuando él nace, son anticuerpos, obviamente, que no son de por vida, por lo cual, a después de los 6 meses, ellos pierden su, ponerle validez, y por ende, entonces, el niño tiene que entrar en contacto de vuelta con el bicho. Como ya habíamos hablado, las diarreas virales predominan en los meses invernales, o sea, los meses de invierno. Entonces, agosto, julio son las épocas de mayor circulación viral. La transmisión se da por vía fecal oral, que es la principal, por contacto con personas infectadas. No se asocia a la contaminación del agua, y eso es pregunta de examen, y tampoco hay evidencia de transmisión respiratoria, aunque no haya evidencia de transmisión respiratoria, sí hay síntomas respiratorios a veces. Yo lo dejé acá, sí, lo dejé acá. Entonces, ¿qué va a producir en la paciente? Fiebres, vómitos y diarrea acuosa sin sangre,
se limita en algunos días, puede producir obviamente la deshidratación y se puede asociar a los síntomas respiratorios como que son tos y resfrío. O sea, el paciente también puede tener esa sintomatología como que anasalado, que queda como con una rinitis, entonces también puede verse de esa forma, aunque de vuelta no hay una transmisión respiratoria que está vista. Si hay mucha deshidratación, el paciente puede entrar en una acidosis metabólica, entonces también ahí puede producir otras consecuencias. Acuérdense que la patogenia ingresa por vía oral, va a ir a lo que es el tracto digestivo y el virus produce la virotoxina, la NSP4. Esa virotoxina, la NSP4, es la que produce todo. Ella lo que va a producir es un aumento del calcio intracelular. Acuérdense que ahí llegamos a lo mismo de todo, ¿no? A todas las toxinas que hemos visto hasta ahora, secretorias. Bueno, el calcio, el aumento del calcio citoplasmático hace con que haya una salida de sodio, el sodio arrastra el cloruro y arrastra agua y por ende entonces produce la diarrea acuosa. Además, la NSP4 no solo se encarga de aumentar el calcio intracitoplasmático, pero también a esa disrupción de los enterocitos y el aumento de la liberación de histamina y también de serotonina. El aumento del peristaltismo va entonces a hacer con que haya también un mayor dolor de la panza, ¿no? Haya ese dolor de tipo cólico. Hay un desbalance electrolítico importante porque ese paciente se está deshidratando muy rápido. Y además, acuérdense que, acá no está escrito, pero acuérdense que no sé, si quieren, yo después les subo la diapositiva de rotavirus de micro 1 en lo que es el drive. Así que me avisan en el grupo que yo les subo. De cualquier forma, lo que es la serotonina asociada con la enterotoxina NSP4, lo que van a hacer activar a través de la vía vagal, o sea, va a ir por lo que es la vía vasovagal, va a llegar hasta el centro del vómito y va a hacer con que haya un aumento de la liberación de vómitos, también en náuseas. Entonces, todo es de la NSP4, a veces la NSP4 asociada, por ejemplo, con la histamina, que va a producir entonces un aumento de peristaltismo. También va a hacer con que la NSP4 junto con la serotonina haya un aumento de la producción de vómitos. Para nosotros tener lo que es una profilaxis, es un virus que tenemos ahora vacuna, es una vacuna que está en el calendario nacional de vacunación, así que hay que saber esa vacuna. Es una vacuna de tipo atenuada, se da 2 dosis por vía oral, la primera se da a los 2 meses y la segunda dosis a los 4 meses. Yo no voy a entrar en detalles cómo se tiene que dar, porque eso es bastante de pediatría, pero se sabe que se tiene que dar hasta, por ejemplo, los 14 días, hasta, o sea, pasado después de los 3 meses de la primera dosis, porque sí o sí, la última, o sea, yo le estoy diciendo medio que por arriba, ¿no? De cualquier forma, o sea, las dosis tienen que estar separadas con esa diferencia de tiempo de 2 meses, pero no pueden superar los 6 meses de vida del niño. Entonces, por ejemplo, a los 2 meses, la madre, por razones cualquiera, que estaba infectado el niño, lo que sea, lo que pasó, haya corrido la primera, la fecha de inicio. Esa fecha no se puede correr mucho más que los 3 meses y 14 días, por ejemplo, porque vamos a tener una separación de 2 meses para la segunda dosis y esas dos dosis no pueden superar los 6 meses de vida del niño. ¿Por qué no? Porque vamos a decir, ¿por qué no le puede dar el año? Se vio que a partir de los 6 meses de vida del niño hay unas grandes chances que se produzca invaginación intestinal. O sea, que básicamente el intestino haga una invaginación, como que realmente pase una capa de la mucosa adentro y eso hace con que entonces produzca, puede producir desde un abdomen agudo en un niño hasta una necrosis y bueno, la muerte por sepsis, por un montón de razones. Por el bolo fecal que se produce, se acumula, liberan toxinas y bueno, ya saben las consecuencias. Lo van a ver mucho mejor quizás en pediatría, pero yo les cuento que se puede producir eso. Entonces, por ende, el máximo de edad que se puede dar la vacuna en ese niño va a ser hasta los 6 meses de vida. Se da por gotita vía oral. Igual acá lo puse, pero voy a escribir acá. Vía oral por gotas. Y vamos a escribir que hasta los 6 meses por riesgo de invaginación intestinal. Bien, pasando a los adenovirus hay un montón, ¿se acuerdan que había el A, el B, el C, el E, F, G? Dentro de los serotipos 40 y 41, ellos son los que se transmiten por vía fecal oral y no producen enfermedad respiratoria, porque había muchos adenovirus que ingresaban por vía respiratoria y después se diseminaba, por ejemplo, para producir miocarditis, para, por ejemplo, producir conjuntivitis a distintos lugares. Es un virus de tipo ADN doble cadena no segmentado, así que no sufre la misma reasociación que, por ejemplo, pasa rotavirus, y generan cuadros gastrointestinales, tanto en verano como en invierno, o sea, en cualquier época del año. Es una diarrea más bien acuosa y se da principalmente en lactantes o también en adolescentes. O sea, el adenovirus, que quizás sería una de las más frecuentes de los adolescentes. Es una diarrea que es bastante más larga en tiempo, o sea, no es que se termina ahí a la semana, sino que hay dura quizás entre 10 a 14 días, que es un poco entonces más larga, porque por daño directo del virus, que va a producir lisis celular del enterocito, entonces puede llegar a producir un síndrome malabsortivo. Si se disemina por sangre, puede llegar a ser latencia en tejido linfoide. Esto también es pregunta de examen, esto es micro 1, había un montón de preguntas de esas. Acordarse de eso, porque si hace latencia en tejido linfoide, se podría llegar a reactivar en pacientes inmunocomprometidos, aunque no tuviera contacto de vuelta con el adenovirus, ¿se entiende, no? Entonces, yo, por ejemplo, ahora agarro un adenovirus entérico, después que yo tenga lo que es la diarrea, puede llegar a diseminarse por sangre, hacer la latencia en tejido linfoide, y yo después por mi inmunocompromiso se me reactiva y el paciente vuelve a producir lo que son diarreas. Es una forma que quizás un virus, que es sería una diarrea aguda, puede llegar a transformarse en una diarrea más subaguda o crónica. Pasando al norovirus o el norvirus, que también es de la familia de calcivirus, entonces para muchos nombres, voy a escribir acá porque por ahí si te puedes llegar a leer, el Norway también se puede llamar así. Es un virus de ARN sin cadena también, desnudo como siempre. Como datito interesante, que serían los principales agentes de brotes en diarrea viral en niños y adultos. O sea, quiere decir que si yo estoy teniendo un brote en este momento de diarrea que es autolimitada, el paciente tiene muchos vómitos. Vieron que a veces uno dice así, ay, fulanito y la prima y el hermano y la amiga y el otro amigo, todos están con gastroenteritis. Esa gastroenteritis, ¿de dónde vino? ¿No? De una pregunta, ¿de dónde viene? La mayoría de las veces es como en épocas de brotes y hay mucha gente, por cercanía, se contagia con eso, con lo que es por vía fecal oral, obviamente por mala limpieza, higiene, y entonces se van contagiando y es en época de brotes. La mayoría de las veces, si aislaríamos el agente etiológico, aislaríamos lo que es el Norway. Entonces, nada, para que lo sepan, que el norovirus es la principal causa de brotes en adultos y en niños, y predomina bastante en verano. Es una incubación bastante corta, o sea, dentro de mitad de un día que ya tuviste contacto con lo que es con el virus, ya empiezas a producir los síntomas. Los síntomas son principalmente los vómitos, o sea, el paciente no es que tiene tanta diarrea, sino que produce más náuseas y más
vómitos. No tiene ningún tipo de toxina como la NSP4 y lo que es el daño es por lisis también del virus, él produce lisis directa. También hay respuesta inmunitaria con linfocitos CD8 que contribuye al daño del enterocito a contribuyendo a lo que es la diarrea. Pero acuérdense que siempre los vómitos y las náuseas predominan sobre lo que es la diarrea. Eso es principalmente por la VP1, que es una proteína estructural del virus. Después el astrovirus es bastante similar a los norovirus, ARN sin cadena desnudo. Son frecuentes en los grupos cerrados, como por ejemplo pueden ser los jardines de infantes, pueden ser por ejemplo los cruceros. Están asociados mucho a lo que yo les dije del daño por la cápside que va a actuar como una biotoxina. Eso va a hacer con que haya entonces una interrupción o un problema con la barrera epitelial. Eso va a entonces tener lo que es un pasaje de electrolitos que no deberían pasar adentro de la célula. Entonces ustedes ya saben, cuando entra algo, sale algo, y cuando sale algo, arrastra agua. Entonces una diarrea acuosa bastante frecuente en cantidad, y también la persona también se puede deshidratar bastante rápido. Dura también ahí entre 10 a 14 días, y es interesante que también, así como lo que es el Norway, pueden tener consecuencias extraintestinales. No es lo más frecuente, porque a veces, a veces yo les voy a poner acá algo interesante. Cuando hablan de rotavirus, el rotavirus no suele hacer un daño extraintestinal, o sea, no tiene consecuencias a nivel extraintestinal, además obviamente de los vómitos, que bueno, por la activación del CP4 con la serotonina. Pero acaso de lo que es el norovirus, el astrovirus, ellos pueden tener consecuencias a nivel de otros órganos, o sea, a nivel sistémico. No es lo más frecuente es que sea una diarrea acuosa limitada en tiempo, pero bueno, puede tener consecuencias a nivel sistémico. Vamos a ir con el diagnóstico. El diagnóstico es bastante chill. Acuérdense que la muestra era materia fecal. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un crucero, que todo el mundo tiene los mismos síntomas, ¿no? O, por ejemplo, un jardín de infantes, que de los 30 niños que tenemos, los 40, o sea, que básicamente la mayoría tiene todo eso, puede ser que se requiera el diagnóstico, porque podemos estar pasando de largo a una diarrea que realmente, por ejemplo, tenga un tratamiento específico, o por ejemplo, que nos sirva para saber lo que es la epidemiología de ese lugar y hacer así controlar la infección con la vigilancia epidemiológica. ¿Se acuerdan de eso? La profilaxis. Para eso entonces vamos a pedir lo que es la materia fecal. La materia fecal, acuérdense que para todo lo que es biología molecular, o sea, toda la parte viral, suele ir en conservarse en heladera, o sea, se tiene un medio de transporte que es viral, y la muestra se va a conservar en heladera, que puede ser máximo por 24 horas. Acá yo dejé todo escrito para ustedes para que no tengan que preocuparse con reescribirlo, pero sí, esa muestra se tiene que conservar máximo por 24 horas en la heladera, pero nunca se congela, o sea, nunca se queda en freezer. Esto pregunta de examen también. ¿Cuáles son los estudios que se van a hacer? Los estudios son siempre directos, o sea, nosotros tenemos que identificar partículas virales. Puede ser a través de ELISA o también aglutinación de partículas, a través, por ejemplo, en materia fecal, por ejemplo, por rotavirus, de los grupos A, los astrovirus y adenovirus entéricos de 40 y 41. Estos son bastante, como acá dice, son ensayos de tipo comercial, son bastante rápidos, así que sería uno de los de elección, sino también la PCR o la RT-PCR, que sería en segundo lugar, que por ejemplo para lo que es adenovirus, el caso de PCR, porque es un virus de tipo ADN, o por ejemplo RT-PCR, que es astrovirus y norovirus, porque sería virus de tipo ARN. Después está la hibridización de ácidos nucleicos. Tanto lo que es la PCR, o sea, tanto la RT-PCR como la hibridación de ácidos nucleicos, se hace en laboratorios especializados en eso, porque acá se dice con cierta referencia con fin epidemiológico, porque es importante destacar que no se hace en cualquier laboratorio porque es bastante difícil y costoso, así que para que lo sepan. De vuelta, ¿cuál sería el mejor que podríamos encontrar? ELISA o aglutinación de partículas, que abarca ahí rotavirus, astro y adeno, y son ensayos que ya vienen como comercializados en kits ya listos, entonces es más fácil quizás que estar haciendo un aislamiento viral por PCR, por hibridización, ¿sí? Y con eso, señores y señores, ya terminamos, o sea, es bastante cortito. Yo lo que quiero que ustedes se lleven a grandes rasgos de diarreas acuosas. Yo hablé un montón de eso en lo que fue la primera clase, así que vuelvo a repetir un poco más, así ustedes tienen que hacer un repaso mental de ello, lo vamos a hacer. Pero básicamente, entonces, una diarrea acuosa o inflamatoria, tengo que saber más o menos qué agentes etiológicos dónde me tienen que llevar, es lo primero que me tengo que preguntar. Cuando llega un paciente para mí en la guardia y me dice, hola doctora, yo tipo, no sé, a partir de ayer o desde antes de ayer, estoy teniendo mucha diarrea y vómitos, por ejemplo, y ahí yo tengo que preguntarle, ¿tuviste fiebre? ¿Cómo es la diarrea? ¿La diarrea tiene sangre, moco, pus? No sé, es bastante acuosa. Bueno, ya me descarta que tenga sangre, moco, pus, yo digo, bueno, excelente. ¿Cuántas deposiciones tuviste? O sea, si fueron deposiciones demasiadas, ese paciente es inmunocomprometido, es un neonato o lactante, por ejemplo. Ese paciente tuvo quizás, moco, sangre, pus, pero tuvo síntomas sistémicos. No, doctor, tipo, yo también, por ejemplo, hice un laboratorio y me sale con alteración de las enzimas hepáticas, o por ejemplo, siento dolor hipocondrio derecho, o por ejemplo, yo siento que tengo dolor de cabeza y además me duele detrás de los ojos. O sea, tiene que tener algún compromiso sistémico y yo digo, bueno, tengo que desconfiar que esto está yendo a sangre, está haciendo una bacteriemia importante y entonces, o viremia, y entonces yo tengo que descartar que no sea algo más grave. Por eso voy a pedir diagnóstico. El diagnóstico se va a dar siempre en materia fecal, emitida espontáneamente. Yo voy iba a decir capturar, como si fuese un Pokémon, pero bueno, lo voy a agarrar en la materia fecal emitida de forma espontánea. Acuérdense que siempre tiene que avisar al paciente sin laxante, sin antibiótico, si se puede, en una palangana o en ese plastiquito. Se va a agarrar con una cucharita, se va a poner en lo que es ese tapercito, se va a llevar. Ese frasco tiene que ser limpio, pero no tiene que ser estéril. Y finalmente se puede llevar en solución fisiológica, por ejemplo. Si es para biología molecular, o sea, si es para diagnóstico viral, nosotros vamos a conservarlo en heladera, se hace un transporte para virus y se conserva en heladera. Si en caso que sea para, por ejemplo, para bacterias, se va a conservar en temperatura ambiente y finalmente se va a tipo, utilizar esa muestra dentro de las 24 horas, porque si no va a empezar a crecer, por ejemplo, una Escherichia coli que quizás no era la causadora de todo eso. Bien, dicho eso, vamos a hacer coprocultivo, o sea, dentro de la materia fecal hay tipo caminos que yo puedo seguir. Puede ser, por ejemplo, la microscopía, o sea, mirar en fresco, a ver si encuentro, por ejemplo, un trofozoito, un quiste, lo que sea, que no es lo más frecuente, pero si hay una diarrea acuosa que yo quizás no encuentro otro bicho, puede ser una giardia, por ejemplo. Por otro lado, yo voy a hacer lo que es el coprocultivo, si yo desconfío que es una bacteria, bastante costoso, difícil, hay los medios que son selectivos para cada uno, el McConkey, sorbitol, que sería para la Escherichia coli hemorrágica, acuérdense, por ejemplo, el agar SS para Shigella, o sea, pueden ir jugando con esos agares, con los medios selectivos que nosotros tenemos que pensar. Después tenemos también la posibilidad de hacer el aislamiento de partículas virales por ejemplo, ELISA, por PCR, por hibridización, y después también tenemos lo que es
la posibilidad del filtrado que se hace, porque la caca a veces se va a pasar por distintos procesos que el microbiólogo lo va a utilizar, pero por ejemplo se puede pasar por un filtro, se puede enriquecer, o sea, la muestra para que haya mayor volumen de esto, y entonces yo puedo utilizar un poco mejor, porque va a haber un aumento del radio diagnóstico en eso, aumentar la sensibilidad de mi técnica realmente, y en esa muestra yo cuando filtre hay un filtrado, y yo el líquido que vamos a decir que queda, que no sería el bicho obviamente, yo puedo buscar ahí toxinas, y ahí puedo sacar el elemento de toxinas. Acordarse de la búsqueda de toxinas, por ejemplo, tanto para lo que es Clostridium botulinum y para Clostridioides difficile. O sea, esto sería quizás lo más importante. Y acordarse de la intoxicación alimentaria por Staphylococcus aureus, que es un gran clásico de un examen, o sea, que es un casito clínico de un paciente que va a una fiesta y bueno, después termina vomitando la vida y qué puede ser, qué bicho que podría llegar a ser. Así que nada, después en la próxima clase vamos a seguir charlando de lo que son los agentes etiológicos parasitológicos. Es una clase bastante repaso micro 1, así que vengan con ganas y con, no sé, con mate para no dormirse. Los veo ya. Beso. Hola chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Micro 2. Vamos a seguir charlando de diarreas hoy, hablando de diarreas crónicas. Sé que parece que este trabajo práctico es interminable, quizás lo sea. Y esta parte en realidad de parásitos es larga, pero yo voy a tratar de hacerles un poco más corta. Lo que traté de hacer yo fue agregar las diapositivas de microbiología 1 a las diapositivas de Micro 2, donde yo les comento bastante del parásito específico por separado. Y además también en esas diapositivas yo agregué un par de cosas que quiero que ustedes lean. Además de obviamente el efecto patogénico, el elemento infectivo y demás, que seguramente son cosas que aportan, pero también lo que es la sintomatología del paciente, el diagnóstico también que se hace. Al final de todas las diapositivas ustedes van a ver que se quedó un cuadro, que ese cuadro yo lo voy a subir por separado también. Yo ya lo subí en realidad dentro de los apuntes de Micro 2 que están en extra, en el Drive, también está ese cuadro. Y está bueno que ese cuadro va a como reducir todo, ¿no? O sea, básicamente el elemento infectivo, si se muere o no se muere con algún tipo de desinfectante, por ejemplo, o sea, cuál es la medida de bioseguridad, cómo se diagnostica ese bicho y cómo sería la medida profiláctica para evitarlo. Con eso yo creo que ustedes van a estar más que bien. No quiero que ustedes sepan al 100% lo que es la característica del parásito, la morfología. Hay algunas cosas que ustedes van a ver a medida que vayan avanzando, que sí se toma, por ejemplo, como se ve el huevo que es polar con 2 polos o 3 polos, y uno va a decir, bueno, yo tengo que estudiar la morfología de cada huevo, de cada parásito. La verdad que no, pero van memorizando de a poco. O sea, uno se va a dar cuenta cuando vea, por ejemplo, un huevo mamelonado con formato limón, bastante característico, por ejemplo, de techurias, o por ejemplo, si ven algún tipo de larvita con cápsula upal, por ahí, por ejemplo, puede ser una rabidiciforme de una uncinaria o un strongyloides. Entonces, como que hay cosas que uno va afinando conceptos y van memorizando obviamente datos porque son datitos a veces que uno va aportando. Yo de este video, de esta clase, obviamente como siempre lo más importante es el diagnóstico. El diagnóstico de lo que es una diarrea crónica no va a ser la misma que una diarrea aguda y hay que tenerlos en cuenta. Muchas veces en un choice el caso clínico te va a llevar a ello, ¿no? Va a decir, bueno, el paciente viene con una diarrea desde hace 2 meses. 2 meses con una diarrea, uno tiene que descartar que no sea algo a nivel orgánico. Es lo más frecuente. Un paciente que tenga, como yo les mencioné en el video anterior, puede tener una enfermedad de Crohn, por ejemplo, puede ser que tenga una disbiosis de lo que es la flora comensal, entonces tiene un sobrecrecimiento bacteriano. Por ejemplo, ese paciente puede tener una enfermedad inflamatoria intestinal, ese paciente puede tener, por ejemplo, lo que es una intolerancia a lactosa, ese paciente puede tener un montón de cosas, puede ser por el uso de algún medicamento que esté haciendo. Entonces, primero se va a descartar eso. Pero uno va a desconfiar que se trate de algo infeccioso basado, por ejemplo, en la epidemiología. Y eso es muy importante. Entonces va a ser un niño que el hermano tiene algo similar, están en condiciones de hacinamiento, porque cuenta el caso que el niño anduvo caminando descalzo, entonces ya pienso en las uncinarias, como que la epidemiología y la anamnesis del paciente te va a llevar a lo que es algo infeccioso, pero no es lo primero a ser descartado. Ahora, el diagnóstico entonces tiene sus momentos, ¿no? La toma de muestra es muy particular, no va a ser solo una muestra con emisión espontánea, sino que va a ser un parasitológico seriado. Nosotros decimos que van a ser varias muestras siendo recogidas a medida que vaya avanzando, va a haber una parte de formol, una parte de la solución fisiológica, eso para depender de que si nosotros estamos hablando de distintos agentes etiológicos parasitológicos, estamos hablando que por ahí estamos hablando de un quiste, un trofozoito o de, por ejemplo, un helminto que tiene 10 centímetros. Cada cosa va a tener su forma de ver y entonces su forma de almacenar, de transportar y por supuesto de conservar. Entonces, eso es lo que queda claro. Y quizás gran parte de esta clase va a ser hablar sobre ello. Después, como yo les dije, están las diapositivas de cada bicho por separado, pero yo no quiero que ustedes se lleven, Dios mío, tengo que hacer todo. No. Para parasitología sigue valiendo lo mismo que yo siempre les mencioné en microbiología 1 y vuelvo a reforzarlo, ahora anoten el post-it porque ese es el momento. Elemento infectivo, tiene que saber cómo entra, si entra por vía oral o por vía cutánea, por ejemplo, qué entra, si es una larva, si es un huevo, si es un trofozoito, si es un quiste. Y obviamente el ciclo del parásito. Con el ciclo del parásito ustedes pueden sacar todo básicamente. Este intestino delgado, este intestino grueso. Delgado, diarrea acuosa. Intestino grueso, diarrea de tipo inflamatoria. Eso también, la clasificación, detrás de la subclasificación. Después la acción patogénica y perseo específica. Uncinarias, anemia, microcítica, hipogrómica, porque va a producir lo que es chupetear sangre básicamente, es un hematofa, así como trichurias. Por ejemplo, strongyloides produce una infección diseminada masiva en pacientes inmunocomprometidos. Detallitos que uno va mencionando de cada parásito y va teniendo en cuenta. En un próximo video vamos a obviamente ver choices. Así ustedes van practicando obviamente lo que son las diarreas acuosas, como se veía en un choice, y también lo que es las diarreas crónicas. Vamos a arrancar. Como ya definición, ya charlamos un poco sobre ello. La diarrea es el aumento del volumen, la fluidez y frecuencia de las deposiciones. Cuando hablamos de cronicidad, estamos hablando que esas diarreas tardan más o menos ahí más de 4 semanas, o sea, un mes, que el paciente viene con idas y vueltas de esa sintomatología. Y además, obviamente, pensar siempre que la etiología principal, si estamos hablando de infecciosa, va a ser de tipo parasitaria. No quiere decir que no haya etiología bacteriana o viral, pero que es menos frecuente. La etiología bacteriana, después vamos a ver que hay algunas que pueden ser. La etiología viral es principalmente en pacientes inmunocomprometidos. Acá yo les dejé un cuadrito que más o menos te define eso. Las bacterianas poco frecuentes pueden ser, por ejemplo, una salmonela,
una Shigella, la Yersinia, un Campylobacter, la Escherichia coli enteroagregativa es una de las principales porque se acuerdan que formaba ese biofilm, entonces los niños puede ser que dure un tiempo más, incluso produzca un poquito de un síndrome malabsortivo y obviamente Clostridium difficile. En los protozoarios, nosotros tenemos las dos principales que ustedes no van a dejar de saber acá en esta clase, que sí o sí ustedes se van a llevar, es Giardia intestinalis y Cryptosporidium. Vean por qué tengo que saber esos dos, porque Giardia es el parásito más endémico de Argentina. ¿Escucharon eso? El parásito más endémico de Argentina. Por lo cual, obviamente, es gran causa de la diarrea. Seguramente cualquiera de nosotros haya tenido una diarrea acuosa por Giardia, como la mayoría es asintomática, no nos dimos cuenta, pero que nosotros la tenemos y tenemos muchísimo. Y en toda Buenos Aires, en toda Argentina, no es algo endémico, es una sola región. Cryptosporidium, como es un bichito muy chiquito, los coccidios intestinales, es un poco más difícil, más en pacientes inmunocomprometidos, pero Giardia no pueden dejar de saber. Dentro de los helmintos está Strongyloides cercoralis, Trichuria strichura y Mlepsis nana, pero también obviamente está Ascaris lumbricoides, también están los otros que vamos a ir charlando un poquito de cada uno. Acordarse nomás que estos son quizás los principales. Yo voy a resaltar uno que ustedes no pueden dejar de saber de vuelta, que es Mlepsis nana, que junto con Giardia, como que ellas van compitiendo, van de la mano. ¿Por qué? Porque las dos producen un síndrome malabsortivo, las dos producen una diarrea esteatorreica, pastosa, maloliente, y ustedes van a tener que hacer un diagnóstico diferencial porque Giardia va a tener trofozoitos en la caca y Mlepsis nana va a tener un huevo con un embrión hexacanto adentro en la caca. Entonces, como que ahí ya les diré un dato que va a servir un montón para un choice en un futuro. Strongyloides está asociado a pacientes inmunocomprometidos. Trichurias siempre va a producir lo que es una diarrea inflamatoria con sangre y pus o polimorfos nucleares en lo que es la caca. Eso después lo vamos a ver por qué. Y en virus, los pacientes inmunocomprometidos puede ser por norovirus, pero también puede ser por citomegalovirus. ¿Se acuerdan que yo les dije que las diarreas se podían dividir en diarreas acuosas o diarreas inflamatorias? Las no inflamatorias, que serían las acuosas, vamos a poner así, las acuosas, se van a dividir a su vez en lo que es la diarrea secretoria y osmótica, a grandes rasgos. Y después la diarrea inflamatoria, que la inflamatoria lo que tenía de característica que tenían polimorfos nucleares en la caca. Y podía contener lo que es, obviamente, moco, sangre y pus. Lo característico es que tenga polimorfos nucleares muertos en la caca. Cuando tenga un polimorfo nuclear en la caca, ya sabemos que esto es inflamatorio. Y ahí dividimos también de vuelta lo mismo, lo que es inflamatorias y no inflamatorias. Dentro de las no inflamatorias, y esto es pregunta de examen, todo lo que les estoy mencionando no estoy haciéndoles perder tiempo, que esto esté nada, que boludez saber esto, no. Esto es seguro una pregunta de examen, es para descartar un patógeno que, por ejemplo, sea inflamatorio o no inflamatorio, y es una boludez. Entonces, no inflamatorio, saber sí o sí Giardia, Cryptosporidium, o sea, los coccidios intestinales en general, Mlepsis nana y Escherichia coli enteroagregativa, y también el virus norovirus. Dentro de lo que son las inflamatorias, entamoeba histolítica, que ustedes ya saben eso porque si se acuerdan de micro 1 ahí no muy lejano, entamoeba histolítica estaba, como siempre en comparación con Giardia, estaba el intestino grueso, hacía lo que era una invasión de la mucosa, llegaba hasta su mucosa, podía producir lo que era las úlceras en botón de camisa, dependiendo del corte o en cuello de botella. Si se acuerdan más o menos, era un patógeno bastante invasivo, por ende se invade, también puede producir la inflamación. Dentro de los helmintos está Trichuria, está Strongyloides estercoralis, y están las bacterias, como por ejemplo Campylobacter, que ya lo estudiamos, Clostridium difficile, que ya lo estudiamos, y los virus, citomegalovirus, también pacientes inmunocomprometidos. Dentro de las que nosotros vamos a estudiar, o quiero que ustedes sepan, están Giardia, inolvidable, incolgable. Ustedes no van a ir a rendir sin saber Giardia bien, saber el mecanismo de patogenicidad, saber lo que es, cómo se produce la diarrea acuosa en pacientes adultos y viajeros, y pacientes inmunocomprometidos y niños, cómo se produce el síndrome malabsortivo, todo lo que involucra eso. No van a olvidarse de cómo se hace el diagnóstico diferencial más importante que es el Mlepsis nana, no se van a olvidar de esas cosas. Obviamente los coccidios intestinales, Cryptosporidium, siempre también es tema de examen, y obviamente el Mlepsis nana. O sea, estos acá, ustedes no pueden dejar de saber. Después de acá, Strongyloides cercoralis también, siempre temazo, y Trichuria, junto con más o menos hay una comparación con las uncinarias, porque es un geolminto, y siempre cuando es un geolminto es bastante bueno saberlo, y saberlo bien. Para seguir, obviamente ustedes ya saben eso, voy a remarcar conceptos nada más que nosotros fuimos viendo. Los factores predisponentes para tener una diarrea crónica va a tratarse obviamente de un paciente que es un niño o un paciente anciano, siempre los extremos de vida, paciente desnutrido, paciente con tratamiento ya sea antibiótico previo o prolongado, que eso va barriendo lo que es toda la flora comensal bacteriana y eso evita, bueno, en realidad evita no, ayuda con que otros patógenos pueden tomar cuenta de este espacio. Un tratamiento que puede ser inapropiado, entonces un paciente que venga, que yo le trate para una diarrea de tipo más crónica, pero yo hago un tratamiento equivocado en el sentido que el paciente o no cumple al 100% o yo le di un espectro de un antimicrobiano que no le pega al bicho. Entonces se queda, sigue en tiempo eso e incluso puede permitir una mayor resistencia a lo que es al antimicrobiano. La clínica del paciente puede tener un montón de cosas. Obviamente siempre depende de la carga parasitaria que tengamos y obviamente del estado nutricional o de la respuesta inmunitaria del paciente. Normalmente cuando, y yo acá les dejé, esto es muy importante que ustedes más o menos piensen, que sí, hay un balance entre lo que es la respuesta inmunitaria del paciente y lo que es la carga del parásito, nosotros vamos a tener un equilibrio, vamos a tener una ausencia de síntomas porque está todo en simbiosis, o sea, no hay una disimbiosis, o sea, no hay una diferenciación en ello. Yo digo, bueno, el parásito está comiendo un poquito de lo que yo le doy, yo le estoy dando un poquito de comer y está todo el mundo feliz. O sea, mucho que digamos, no. Si bien vos tenés un parásito quizás de 10 metros en el intestino, esto no es para los como digo, los que son sensibles al tema, pero bueno, nada, por ahí estamos conviviendo en este exacto momento con un parásito. Es muy frecuente a veces en distintos países hacer una desparasitación. Se sabe acá en Argentina que eso no se hace, pero existe la posibilidad de hacerse esa desparasitación. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos conviviendo, porque nosotros somos pacientes inmunocompetentes y el parásito por ahí no tiene una gran carga, pero nosotros lo adquirimos en un alimento, en una comida, en algún tipo de cosa de contacto que tuvimos y no pasa nada. Tenemos ahí un parásito que está absorbiendo todo lo nuestro y todo bien. Otros síntomas que ahí también son inespecíficos, pero quizás ya ocasionan síntomas cuando hay ese desbalance,
que es el síndrome enteroparasitario inespecífico, bastante causado, por ejemplo, por lo que son las tenias, la disentería, que ahí sí es una diarrea con moco, sangre pus, por ejemplo, trichurias, por ejemplo, también puede ser lo que es, las funcionarias pueden tener también estrías de sangre en lo que es la caca, más que nada porque ella está perforando el coso, no es lo más frecuente, pero bueno, se puede producir eso. La esteatorrea, que la esteatorrea sería esa diarrea con grasa amarillenta, maloliente, que no hay absorción de lo que son los lípidos, entonces ellos salen en la diarrea. Los signos de desnutrición y obviamente desnutrición muchas veces en una parasitosis masiva, la anemia, como por ejemplo puede ser por las funcionarias, y las manifestaciones extraintestinales, que muchas veces estamos hablando de parásitos que migran por sangre, por ejemplo, y ahí producen lo que es la eosinofilia periférica, una hipersensibilidad de tipo 1, por ejemplo, eso en el caso de Oxyurus, de lo que es Enterovirus vermicularis, porque él lo que produce es esa secreción de esa saliva de la hembra, que ella pegotea todo para el huevito en la caca, o sea, en el ano del bebé, del niño, vamos a pensar así, y entonces también puede producir una enfermedad tipo 1, enfermedades de alergia. Efecto de más ocupante en caso que, por ejemplo, produzca quistes a nivel del central. Eso puede producir, por ejemplo, por entamoeba de forma diseminada o estrongiloides, la obstrucción biliar y también, obviamente, la diseminación por vía sanguínea, y eso también produce una parasitemia importante. ¿Cómo es el diagnóstico? Y esto acá, todo el mundo, atención, dejen de hacer la boludear, mirar Instagram, o hacer lo que sea que están haciendo y en mirar a esto. Acá todo el mundo presta atención, pero bueno, para que realmente esto sea muy importante. La preparación del paciente puede parecer lo más boludo que ustedes van a escuchar en sus vidas, pero es tan importante porque yo les voy a contar algo que es gracioso, pero bueno, en lo que fue la ayudantía, tipo nosotros en parásitos, nosotros a veces miramos obviamente a caca, ¿no? Tipo, aprendemos a hacer ciertos procedimientos con, por ejemplo, los métodos de enriquecimiento que vamos a llevar un poquito ahora y demás. Y pasamos un montón de tiempo mirando y pensando, ay, ¿qué es esto? ¿Es un quiste? ¿Es un huevo? Chicos, eran semillas de chía. O sea, si vos no preparás bien el paciente, vas a estar buscando lo que es el huevo al pelo. Entonces es muy importante que yo le diga al paciente exactamente lo que tenga que hacer. Así como decíamos para lo que era la diarrea acuosa, la diarrea aguda, bacterianas, las virales, nosotros tenemos que tomar la muestra, decimos que si el paciente no tome laxantes y no tome, por ejemplo, antibióticos, así no disminuye no nos disminuye la sensibilidad de la técnica, acá también tenemos que decir algunas cosas para el paciente. Y una de ellas es la dieta, o sea, qué puede o no puede tomar, qué puede o no puede hacer. Entonces acá esto es fundamental. La preparación del paciente entonces va a ser evitar al menos 3 días el consumo de alimentos ricos en lípidos para que no nos produzca una diarrea esteatorreica y nosotros tengamos dificultad en ver lo que son los elementos parasitarios que están en esa muestra. Alimentos con fibras, que también por ahí tipo, te deja tan durita la caca que a veces es difícil, incluso salga cosas en la caca. Fruta con semillas, por ejemplo, no se puede comer, por ejemplo, lo que es frutilla. Cereales tampoco. Contraste radiológico tampoco, porque esos compuestos paritados van a entrar por el esófago y van a ir por el tubo digestivo. Medicamentos que van a alterar el tránsito intestinal, que ustedes ya saben eso, que serían laxantes, también pueden ser las sales de bismuto. Y el polen. Entonces tenemos un montón de cosas para evitar al paciente que coma básicamente semillas, que coma lípidos y que come cosas fuera de la dieta que le vamos a decir que tiene que ser de cierta forma. Vamos a recolectar la materia fecal. ¿Cómo va a ser esa recolección de la materia fecal? Acuérdense que es un frasco limpio, no estéril. La toma de muestra, le tenemos que explicar al paciente cómo hacerlo, va a ser una forma seriada. Vea, ¿por qué yo tengo que hacer seriada en el caso de los parásitos? ¿Por qué? Los parásitos tienen sus momentos. O sea, ellos no van a salir todas las veces en la caca, ellos no van quizás estar siempre en todas las muestras que tomemos, por lo cual nosotros vamos a tomar de forma seriada para intentar aumentar el rédito diagnóstico, intentar aumentar la cantidad de veces que yo pueda ver el parásito. Si yo tomo una muestra y esa muestra viene sin el trofosóito, sin el quiste, sin nada, sin una larva, lo que sea, yo no puedo inferir que ese paciente no tenga la diarrea, porque justamente ese día el parásito estaba así tranquilo, durmiendo, diciendo yo hoy no voy a bajar porque llueve afuera. ¿Y qué haces? Nada. Bueno, tienes que seguir tomando la muestra. La muestra se toma de una forma pensando ya que ese paciente tenga una posibilidad de una diarrea. Es muy, ustedes van a ver eso mucho mejor en pediatría, porque sería uno de los lugares que más pedimos como un cuerpo parasitológico seriado. Pero en una consulta en gastroenterología, por ejemplo, si ustedes quizás vayan a empezar a buscar, ¿cómo se llama esto? Una etiología para una enfermedad que ustedes tengan de forma intestinal, por ejemplo, yo tengo mucha constipación y periodos de diarrea, entonces uno piensa, por ahí es un síndrome de intestino irritable, puede ser, pero para descartar se va a pedir un cuerpo parasitológico y ahí ustedes tendrían que hacer el cuerpo parasitológico. ¿Cómo ustedes van a hacer el cuerpo parasitológico? Vamos a decir a ustedes que tengan que hacer el siguiente. La recolección de la muestra será de forma seriada. Se toman 6 muestras alternas en un lapso de 12 días, ¿se entiende, no? Tomo hoy, mañana no, pasado mañana sí, pasado el día siguiente no, el día siguiente sí. Entonces, 6 muestras alternas en lapso de 12 días. Esas materias fecales deberán ser homogenizadas por el paciente. Nosotros tenemos que decirle que agarre la caca y homogenice, o sea, como que pase, vamos a pensar, pintar un poquito la caca en lo que es con la espátula dentro del frasquito. Tiene que una cantidad de muestra, no puede ser mucha, ya hablamos de eso, tiene que ser un tamaño de una cucharita de té. Si es aguda la presentación, porque por ejemplo puede ser que el paciente tenga un momento de diarrea crónica con constipación, con síntomas inespecíficos, síndrome enteroparasitario inespecífico, por ejemplo, se queda así, y de la nada empieza con una diarrea de tipo acuosa o de tipo aguda. O sea, puede ser que reagudice. Por ejemplo, un paciente que tenga una diarrea por un coccidio intestinal, o por ejemplo, un paciente que tenga una diarrea por giardia. Puede ser que pase por esos periodos que es tipo de síndrome malabsortivo, qué sé yo, y empieza a producir como que una recaída. Eso puede ser porque por la propia enfermedad en sí misma o por alguna cosa concomitante. Si es aguda o se reagudiza, vamos a poner así, se va a recolectar entonces 3 muestras en un lapso de 7 días. ¿Por qué? Vea, porque es menos tiempo, obviamente, porque si es más aguda, va seguramente el parásito está saliendo más en lo que es la caca. Vamos a preservar la muestra. La muestra, y acá no quiero locuras. Acá hay que prestar atención a una cosa. Nosotros tenemos fijadores. ¿Por qué? Porque la caca va a ser, si nosotros pensamos que hay 854 muestras de caca para analizar en un día, pobre microbiólogo. O sea, el bioquímico se va a volver loco, se va a pegar un tiro. No. Entonces, nosotros tenemos que fijar la muestra para que ese parásito quede congelado allá, básicamente, ¿no? Y nosotros vamos a meter esa muestra en la heladera para que después nosotros vayamos analizando con el tiempo. Entonces, los fijadores son muy importantes para fijar la muestra y quedarse ahí en tiempo.
Hay fijadores que son muy buenos para dar ciertas cosas, hay fijadores que son más buenos para dar otras. Los fijadores básicos vamos a aprender acá, no vamos a aprender locuras, el formalado, no. Si ustedes quieren saber sobre ello, yo les puedo pasar un PDFcito que tipo les dice todos los tipos de fijadores posibles habido por haber. Si ustedes quieren agarrarlo para leerlo y anotarlo en un coso porque es un dato choice o lo que ustedes piensen, no hay problema, ustedes me avisan. Pero no tienen que saber demasiado, o sea, tienen que saber que el formol, por ejemplo, ahora lo vamos a ver al 10%, sería uno de los principales. Entonces, la muestra recolectada con un frasco, un fijador, suele ser un formol del 5% con una proporción, una parte de ese, cada parte de 3 partes del fijador. ¿Se entiende, no? Entonces vamos a dibujarlo acá. Este es el frasco, esto es la caca, y esto es el fijador. Una parte, 2 partes, 3 partes. ¿Se entiende, no? Entonces es 3 veces el tamaño. Bueno, igual multipliqué acá, ¿no? Vamos a hacerlo distinto. 3 partes para 1. Si nosotros tenemos lo que es una diarrea con sangre o con moco, nosotros vamos a utilizar sin fijador porque nosotros tenemos que ya analizar de una, no solo por el paciente, pero también porque hay chances que nosotros hayamos una contaminación cruzada con eso, entonces tiene que verse de una. Y acá, datito choice, acordarse que entonces el formol conserva quistes, huevos y larvas y va a matar los trofozoitos. Los trofozoitos son muy lábiles, por lo cual un formol lo va a destruir. Entonces, las muestras fijadas pueden ser entonces transportadas directamente a temperatura ambiente o pueden ser refrigeradas entonces en heladera. No hay freezer, heladera. Y eso después se va a analizar. Bueno, excelente. Yo estuve tomando tuki, 1, 2, 3, 4, 5. La sexta muestra, la última muestra de todas, yo no voy a recolectarla en formol, sino que yo voy a recolectarla en solución fisiológica. Vea, ¿por qué solución fisiológica? Porque esa sí se va a poder ver los trofozoitos. Los trofozoitos no van a morir. Esa última muestra va a ser la primera que vamos a analizar, ¿se entiende, no? Entonces, porque la solución fisiológica no es un fijador, por así decirlo. Si nosotros no podemos procesar en ese día, nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, lo que es el PBA, que es el alcohol polvinílico. Ay, pará, esto un poco loco. Lo que es el alcohol polvinílico, el SAF, que sería una combinación del sodio, ácido, acético y formol, y producir, para eso si queremos ver algún tipo de hacer una tinción permanente, como puede ser el quinium, para, por ejemplo, coccidios, después vamos a ver un poquito mejor eso. La ventaja de utilizar la solución fisiológica en el último día y verla como la primera muestra es que vamos a ver los trofozoitos. Pregunta de examen, entonces. ¿Por qué vuelvo todo el tiempo a mi cara? ¿Porque no me quieren ver? No. La idea sería la siguiente. Yo tengo muestras seriadas. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Un día sí. El día, último día, yo voy, en lugar de estar recolectando en formol, yo voy a recolectar en lo que es solución fisiológica. Esa última muestra del día, yo lo voy a analizar primero en el laboratorio. Todas esas muestras van a ser transportadas en temperatura ambiente, pero acordarse siempre que lo más probable es que como tengamos un montón de muestras para analizar de otros pacientes, en que nosotros nos volvamos locos con la cantidad de caca que hay que analizar, nosotros vamos a ponerla en la heladera. Se puede mantener fuera de la heladera, se puede mantener fuera de la heladera. Lo más probable es que se mantenga en la heladera, no solo para tipo, estar seguros que no se va a proliferar ningún tipo de bacteria, porque dependiendo de la temperatura, y es justo una temperatura adecuada para que prolifere algún bicho, y entonces como que puede haber una contaminación de la muestra o puede tener mayor dificultad después para el reto diagnóstico, para la sensibilidad de la muestra. Por lo cual nosotros vamos, sensibilidad de la prueba, perdón. Pero bueno, nosotros vamos siempre a pensar en ello. Ahora vamos a ver la última parte, ¿no? O sea, listo. Voy a analizar. Esto todo fue toma de muestra, transporte y conservación. ¿En qué modo tomamos la muestra? Acuérdense de eso, de decirle siempre al paciente cómo se toma la muestra. Y ahora vamos a analizar la muestra. ¿Cómo analizamos y procesamos las muestras? Nosotros vamos a utilizar métodos de sedimentación o de flotación para la observación en microscopio. ¿Por qué yo voy a utilizar métodos de sedimentación o flotación? Acuérdense que nosotros vamos a... Yo les voy a explicar de una manera muy rápida acá, pero piensen que acá que está el formol. Esto es el frasquito. Nosotros vamos, todo lo que les estoy diciendo obviamente es un microbiólogo que lo hace, ¿no? Tipo que va a agregar lo que es el formola, tipo lo que es el ácido acético, etc. La caca del paciente está acá, nosotros vamos a poner lo que es el fijador, que es esto. Esto se va a centrifugar y de vuelta nosotros vamos a tener lo que es el sedimento y lo que es el sobrenadante, que sería como el flotante, ¿no? Lo que flota. Normalmente la parte más pesada sería tipo lo que son las larvas, el huevo, el bicho. Y lo flotante sería tipo las proteínas, etc. Entonces siempre hay que pensar qué es lo que vamos a ver en cada uno de ellos. Esos serían los métodos adecuados para observación en microscopio. Después de eso se puede agarrar una gotita de esto y ponerla en microscopio óptico y mirarlo en fresco para ver qué es lo que vemos. Podemos ver por ahí un trofozoito, podemos ver ahí un huevito, podemos ver un par de cosas. Ahora, lo que podemos hacer, y es lo más probable que lo vamos a hacer, es un método de enriquecimiento. El método de enriquecimiento, así como nosotros hablamos un poquito de eso allá en lo que es diarreas agudas, sería para concentrar todo eso. Porque cuando hagamos el sedimento, que el sedimento sea una mayor cantidad, que tenga un mayor rédito. Entonces, nosotros vamos a utilizar el método de sedimentación, importante, es el método más importante de elección para enriquecer la muestra, y vamos a concentrar huevos, larvas del mitos y quistes de protozoarios. Eso es todo lo que se puede concentrar más y ver mejor. Y además de verlo en fresco, que sería tipo agarrar una gotita, ¿no? una pipetita y ponerla en un portaobjetos y mirarla en microscopio óptico, nosotros también vamos a utilizar algunas tinciones. Una de las tinciones que podemos ver, por ejemplo, es el Wall, que es una tinción que nosotros decimos temporaria, se ve principalmente los quistes, y también tenemos coloraciones que son permanentes, como por ejemplo la tricrómica o la quinium. La quinium ustedes ya conocen por nocardia, se volvieron locos por nocardia. El quinium en este caso vamos a ver muchos oxidios intestinales. Esas tinciones entonces vamos a ver tanto trofozoitos como quistes porque son permanentes. Acá yo les dejé como un par de cosas como se podían ver, ¿no? A veces pueden dar, no, o sea, no es que los van a preguntar cómo se ve, pero van a decir así. Bueno, viene la muestra de recoger, nosotros charlamos, vemos en el microscopio óptico un quiste ovalado de 8 a 12 micras con 4 núcleos con flagelo y disco secresuctorio. Y uno dice, wow, tipo, ¿qué me está hablando? Pero claro, ya te dijo que es una diarrea esteatorreica de 2 meses de evolución, que está asociado a varios pacientes que están quizás en lo que es en una misma casa y los dos niños tienen esa característica, es una diarrea de tipo acuoso, perdón, esteatorreica, yo ya mencioné eso, perdón, y que nosotros estamos viendo eso. Sí, yo ya les dije, básicamente, si yo veo lo que es en una muestra de diarrea esteatorreica, veo, por ejemplo,
huevos con embrión exacanto, hemolipsinana. Si yo veo, por ejemplo, quistes o lo que son los trofosolitos, yo hablo de Giardia. Es como que para más o menos ir pensando. Y acá yo les dejé la característica. Entonces, Giardia se pueden ver quistes, es ovalado, de 8 a 12 micras, tienen 4 núcleos. Hemolipsinana son huevos esféricos, que pueden ser un poco elípticos, o sea, pues se pueden ver un poquito así en realidad, y no tanto redondito. Y dentro de él va a haber sí o sí lo que es una oncófera o un embrión exacanto. Dato choice de embrión exacanto, cuáles son los patógenos que pueden tener embrión exacanto. Además, hemolipsinana, lo que es las tenias, tanto saginata como solium, saginata solium, y también equinococcus granulosus, que es la tenia de los perros. Esto nos sirve un montón para el diagnóstico diferencial, ¿no? Y tiene esa corteza de 2 mamilones polares, en cual emergen 4 o 8 filamentos, o sea, un montón. Y acá yo dejé lo que yo les había comentado. Después está lo que es Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides también es un huevo mamilonado. Fíjense que a veces lo que cambia mucho es el tamaño. Tiene, por ejemplo, lo que es 8 a 12 micras, lo que es Giardia. Fíjense que el del Ascaris lumbricoides tiene 60 a 75 micras. Entonces, como que para variar tamaño. Trichuria, lo más importante es el formato limón que tiene. El Strongyloides recurralis es interesante porque se puede observar con tinción de Grant y Ciel-Linson. Acá está un poco mal escrito, pero no importa. Que eso es interesante porque como Strongyloides puede salir, puede hacer lo que es una infección diseminada, infección masiva, que nosotros hablamos un poquito en primer parcial. Nosotros podemos de distintas muestras hacer un Grant y un Ciel-Linson. Entonces es interesante que podemos usar otras técnicas para verlo. Y acá dejé otros datitos choice que dice básicamente si nosotros a veces lo que pasa es que en una muestra de una diarrea podemos ver, por ejemplo, quistecitos, y nosotros cuando miramos estos quistecitos vemos que en realidad es de Entamoeba coli por la característica que tiene. Y eso no pasa nada, ponele que tipo, no, el paciente no está enfermo por la Entamoeba coli, porque esa es la gran diferencia entre Entamoeba histolítica y Entamoeba coli. Por eso que la Entamoeba coli era un comensal que se podía estar. Pero ¿qué pasa? Es un parásito que, si bien no es patógeno, el paciente no está tomando una agua muy limpia, más agua. Hay vegetales contaminados, pero más consumo de agua de pozo y demás. Entonces, seguramente ese paciente está infectado con otra cosa además de lo que es Entamoeba coli. Y si nosotros tenemos un sobrecrecimiento de cándida en lo que es la diarrea y demás, acuérdense que ese paciente no tiene diarrea por cándida, porque las levaduras no producen eso. Otra cosa que nosotros podemos ver en el diagnóstico sería el diagnóstico macroscópico. El macroscópico es ver a simple vista. Nosotros podemos ver a simple vista adultos de Ascaris lumbricoides que pueden tener ahí más o menos entre 10, 15, 20 centímetros, el tamaño de un fideo, nosotros decimos. El Oxyurus también, que ahí tiene un tamaño ahí de 2, 3 centímetros, no es tan grande, pero se pueden ver. El Trichuris también, que ahí tiene más o menos ese tamaño. Las proglotides de tenia. Y algo interesante que lo que es las proglotides de tenia son importantes para diferenciarlas, ¿no? Para hacer el diagnóstico diferencial de saginata y solium. Y después vamos a ver cómo se haría esa diferenciación, que es por las ramas uterinas, ¿se acuerdan? Bueno, acá está todo escrito, no importa. Otro método que se puede utilizar, que se utiliza principalmente para enterobios vermiculares, sería el método de Graham. El método de Graham es un escobillado anal, que básicamente se puede pedir junto al coproparasitológico, pero este es un método porque, si ustedes se acuerdan, y esto acá, pregunta de examen y algo para analizar, para tenerlo en cuenta, que lo que es enterobios vermiculares no causa diarrea per se. O sea, puede producir síntomas gastrointestinales, sí. Principalmente el patógeno esté migrando por el tubo digestivo hasta llegar a lo que es el ciego, que es el lugar donde la hembra va a estar ahí copulando con el macho, y después oviponiendo en la luz del ciego. Entonces, como que, para tenerlo en cuenta, ese patógeno, como está migrando durante la noche y va a poner los huevitos a la región perianal del niño, el método de elección más importante es el escobillado. Básicamente lo que vamos a decirle a la mamá, al niño, que cuando se levante, no se lave, no se limpie, no se bañe, y que no vaya al baño todavía, y que nosotros lo llevemos. Vamos a hacer pedir que el niño se ponga en posición de maometana, plegaria maometana, no sé si ustedes saben eso, pero básicamente es, vamos a ponerlo de una forma no fea acá, es básicamente como que apoyarse y ponerse en 4, ¿no? Como en 4 patas. Entonces, cuando hacemos eso, tenemos la posibilidad de tomar muestra de la región perianal. Entonces, con, por ejemplo, una gasa, hoy en día no se utiliza lo que es la cinta para pegar. Esto se volvió un poco malo. Entonces nosotros agarramos, pedimos para agarrar con una gasita, la gasita va a pasar por la región perianal y va, tipo, básicamente guardarla y va a llevar la muestra a lo que es, obviamente tenemos posibilidad para tipo, demostrarlo cómo se conserva eso, para que no se pierda y obviamente para que no se infecte, porque como es la mamá, que seguramente igual ella está infectada, pero es la mamá que está tomando la muestra, si ella agarra eso y después de cierta forma pone la mano en la boca, lo que sea, puede ser que ella también consuma los propios huevitos que están ahí. Entonces siempre hay que tenerlo en cuenta eso porque quien va a tomar la muestra van a ser los parientes del niño que esté infectado. Acá está todo escrito, ¿no? Es un método necesario para evitarse la aseo de lo que es la región anal y perianal. Tenemos lo que así como el uso de talcos, cremas, jabones especiales, todo eso tiene que evitarse. Nosotros vamos a dar 6 portaobjetos. Acá dice cinta adhesiva, pero yo quiero que ustedes piensen también en lo que es, como yo les dije, la gasita. Ahí ya le puse abajo. Y el niño, o sea, la madre va a tomar lo que es la muestra seriada del niño todas las mañanas sin la higienización. Entonces el niño se va a levantar, va a ir al baño y nosotros vamos a tomar la muestra. Otra posibilidad de hacer un diagnóstico va a ser a través de biopsia colónica. Obviamente es un diagnóstico bastante cruento. Es un diagnóstico que ahí es como que si no encontramos el patógeno en lo que es, por ejemplo, en el ecoparasitológico, podríamos llegar a pensar en hacer un diagnóstico a nivel tipo más invasivo. Ya sea, va a ser la biopsia colónica, y que para nada, vamos a ver ahí las úlceras, que es justamente cuando nosotros vemos que es esto patológico, ¿no? Vemos las úlceras en cuello de botella o en botón de camisa, por ejemplo, por entamoeba histolítica. Está muy bueno para hacer un diagnóstico diferencial con la entamoeba dispar, porque vamos a ver las distintas en lo que son las biopsias. Después está el enterotest. El enterotest es básicamente el paciente va a tragar una cápsula con gelatina y con una cuerdita de nylon. Y cuando llega la cápsula de nylon al bodeno se va a retirar como que esa cuerdita, ¿no? de nylon, o sea, se va a sacar, como va a estar todo, como vamos a poner así, sucio o como contaminado. Nosotros vamos a analizar el hilo del nylon. Es más o menos esa la idea. Se ve mucho en Giardia, intestinales, Strongyloides recurrales, pero es el diagnóstico, uno de los diagnósticos de elección para H. pylori, que el Helicobacter pylori, después ustedes van a ver mucho mejor eso en interna, en gastro y demás, que es una bacteria que produce una gastritis bastante importante. Otra cosa que podemos pedir como método diagnóstico es la serología. La serología se pide solamente en caso de amebiasis extraintestinal, por el tema biolítica, cuando el paciente tenga síntomas de esa diseminación.
Podemos pedir lo que es la detección de antígenos y anticuerpos en materia fecal. Eso es a través de lo que es una ELISA o una inmunocromatografía. Vamos a ver lo que es en las heces, lo que es un antígeno de algún bicho o anticuerpo también. Eso se usa, por ejemplo, para entamoebestolítica también. Y la entamoebestolítica tiene un montón de cosas. Después está el método de recuento de huevos, que sería el CATOCATS o el STOL. El CATOCATS es muy utilizado para trichuras trichuri, por ejemplo. Que básicamente, y vamos a pensar, es literalmente calcular la cantidad de huevo por caca. O sea, nosotros tenemos número de huevos por gramo de materia fecal, se mide literalmente HPG, que sería huevos por gramo. Cada gramito de materia fecal que vamos a hacer, vamos a empezar a contar a nivel microscópico la cantidad de huevito que vamos a ir encontrando. Y ahí vamos a ver tipo una tablita de valores. Esa tablita de valores nos va a decir básicamente cuán intensa es la carga parasitaria que tenga el paciente. Por ejemplo, un mayor de 5.000 huevos por gramo es una carga parasitaria bastante intensa en caso de las uncinarias. Y por último, el cultivo. El cultivo no es tan frecuente, se utiliza mucho para estrongiloides y también para las funcionarias. Es un método con alto valor predictivo negativo. O sea, si acá esta muestra nosotros tenemos un diagnóstico presuntivo de un estrongiloides y hacemos un cultivo fecal en agar nutritivo para ello y nos da negativo, hay literalmente 9 en 10 posibilidades, o sea, 9 en cada 10 veces esto va a ser negativo, o sea, realmente el paciente no tenga estrongiloides. Entonces, es a tenerlo en cuenta el alto valor predictivo negativo que tenga eso. Acá es lo que les dije, ¿no? Vamos a entrar ahora, esto es todo lo que es diagnóstico. El diagnóstico más importante, ¿qué van a prestar atención? ¿Cómo tomar la muestra? O sea, tenemos que hacer los seriados, que tenemos que poner en los fijadores, como por ejemplo en lo que es el formol, y también después de solución fisiológica para analizar qué se ve. En el formol se analiza todos los quistes, todo lo que son los huevos, las larvas, pero no los trofosoditos, en solución fisiológica los trofosoditos. Otros diagnósticos se puede hacer, que el método de Graham es de elección para enterobius. Se puede hacer biopsia colónica para entamoebestolítica, el enterotest para Giardia, para estrongiloides, lo que es el cultivo fecal para estrongiloides, el CATOCATS para las funcionarias, para estrongitrichurias, para distintos lugares, para distintas cosas, pues obviamente es complicado estar contando huevo, ¿no? Detección de antígenos también se puede hacer, aunque no es lo más frecuente. Entonces es como saber a grandes rasgos todo eso que yo les dije. Y acá vamos a entrar todas las diapositivas, eso de diapositiva que yo uso en micro 1, es como yo les dije, es un montón de información. Pero lo que yo quiero que ustedes presten atención, que todo esto está escrito obviamente en lo que es en la diapositiva, quiero que ustedes lean, quiero que ustedes sepan lo que es el estadio infectivo, por ejemplo. Entonces, dentro de las funcionarias, el estadio infectivo es la larva L3, que son las filariformes, ellos ingresan por piel, entonces siempre saber cuál es el momento infectivo, cómo ingresa. En este caso, saber que obviamente dentro de los nematodes intestinales, nosotros tenemos la regla técnica USATE, esa regla técnica es la que les va a acompañar el resto de sus carreras y va a ayudar un montón con todo. Eso diferencia a los geolmintos hasta la T, son los geolmintos, enterobius no es un geolminto, o sea, quiere decir que no necesita estadio madurativo en el suelo. Hasta la T, entonces, trichuris es un geolminto. Después tenemos la US, que son las funcionales estrongiloides, ingresan por piel. Ate, como comida o comido en inglés, sería los que entran por vía oral. Los USA producen el ciclo de luz y entonces también vamos a producir lo que es la eosinofilia periférica con la producción del síndrome de Loeffler. Y en el caso también de la USA, que además, voy a poner acá en rojito, que además de obviamente el ciclo de luz, también están en intestino delgado, por lo cual lo más probable es que produzcan una diarrea acuosa, si es que produce diarrea. Y lo que es la TIE, ellos están en intestino grueso. En el caso de trichuris están en colon, en caso de enterobius están en el ciego. Todo eso me importa, sí, y mucho. Vieron que yo les dije entonces, a ver, elemento infectivo, por donde ingresa y la patogenia. La patogenia acá, en este caso, sería una anemia ferropénica. ¿Una anemia por qué? ¿Por qué produce eso? Porque hay una cápsula bucal que va a producir una erosión en la ulceración en la mucosa, porque está chupeteando sangre, porque la hembra es hematófaga y está adherida al intestino, entonces cada vez que está adherida, porque obviamente tiene placas cortantes o tiene lo que son los dientes, eso va chupando sangre. Y además consume proteínas, entonces puede producir una hiponatremia. Eso sería todo lo que va a llevar a la clínica del paciente. Por un lado, el síndrome de Loeffler, que es esa eosinofilia periférica, que nosotros vamos a ver el paciente con fiebre, todos disnea, o sea, es con un cuadro característico de vía aérea inferior. Pero además de eso, vamos a tener en radiografía de tórax un infiltrado de tipo migratriz. Entonces quiere decir que hoy yo veo que está como que sucio, vamos a poner así, en la radiografía de un lado, y cuando yo haga una radiografía de control ya se migró a otro lado. Eso porque obviamente se va produciendo la migración de la larva va penetrando lo que son los capilares, van destruyéndolos, van básicamente rompiéndolos y obviamente hay una inflamación contra ello. Entonces, por eso se va viendo migrar lo que es la lesión. Obviamente se produce anemia ferropénica, eso a largo plazo va a producir lo que es un retraso de crecimiento en el niño, desarrollo cognitivo en los niños, un aumento de la mortalidad. En las madres, por ejemplo, las madres son embarazadas infectadas, eso es muy importante, porque una anemia, ya tiene la anemia fisiológica, ¿no? Las embarazadas ya tienen una anemia fisiológica. Asociada con una anemia que se produzca por un patógeno que está chupeteando sangre, que tendría que ser para el feto, también es bastante grave. Puede producir lo que son los mortinatos o los embarazos pretérmino o prematuros. Entonces hay que tenerlo eso en cuenta. Y ahí yo siempre les dejo al final lo que es el diagnóstico, que el diagnóstico acá, por ejemplo, como para histológico seriado, nosotros vamos a ver huevos blastominerizados. Yo, si fuese a hablar de uncinarias, estrongiloides, ágeres lumbricoides, trichuras trichuri, enterobios moleculares, después las tenias, después inlepsinana, de entamoebestolítica, giardia, coccidios intestinales, nosotros tardaríamos más o menos 3 horas en este video. Por lo cual, yo lo que les voy a hacer es subir a ustedes, que ya, por ejemplo, ya por ahí no tienen el acceso a micro 1, yo voy a subir el video de lo que son esos bichos, o sea, hablando de toda la parte, vamos a hablar fisiopatológica o la patología o la microbiología de esos bichos al Drive.
Si a ustedes con solo leer no les alcanza las diapositivas o les parece como que poco porque no entienden el ciclo, yo hablo del ciclo en el video y ustedes pueden ver eso. Es una herramienta para que ustedes tengan más presente. No van a tomar eso en microbiología 2. En microbiología 2 van a tomar la sintomatología que es causada por ese bicho, obviamente algunas características morfológicas en el caso del diagnóstico, el diagnóstico por supuesto, y la profilaxis. La profilaxis dejé en todas las diapositivas la manera. Ustedes tienen que pensar, si entra por piel es utilizar calzados, si entra por boca es lavar el alimento o desparasitar el paciente que esté produciendo lo que es ese bicho, por ejemplo en Giardia, en Tamoeba, que el quiste sale automáticamente infectivo. Entonces hay que tener eso en cuenta. Yo les voy a subir los videos, no es solo uno, son 2 o 3 si no me equivoco, así que nada, para tenerlo presente que es un extra que ustedes pueden ver para lograr. Yo lo que para mí quiero que ustedes se lleven es este cuadro al final de todo. Que este cuadro, básicamente lo que nos muestra acá es básicamente el parásito, el tipo de transmisión, la patogenia, por supuesto, cómo se elimina ese patógeno, de qué manera, si es un fecalismo o no, y el diagnóstico cómo se hace. Entonces, como que para mí esta, y yo les voy a subir la tablita por separado, como yo les dije, está dentro del apunte ya, que ya les subí, pero básicamente nosotros tenemos todo acá, todo lo que tienen que saber. Y tienen que saber si son inflamatorias o no inflamatorias. Y eso es obviamente que está dentro de las primeras diapositivas. Entonces, las uncinarias. El elemento infectivo, la roflariforme, L3 de forma percutánea, entra por piel. La patogenia, el ciclo de luz, el síndrome de Loeffler, la anemia ferropénica, por todo lo que ya habíamos dicho. La eliminación sale a través de huevos inmaduros, ahí están blasteromizados, y entonces necesitan un estadio madurativo en el suelo, se van a madurar esos huevos, van a liberar las larvas van a crecer de L1 a lo que es L3, finalmente con L1, L2, L3, y finalmente cuando llega L3 es infectiva nuevamente al hombre. El diagnóstico va a ser un control parasitológico seriado, como siempre. El tronquiloides cercoralis es igual que, por ejemplo, las uncinarias. La única cosa es que en lugar de eliminar huevos, se eliminan las larvas de raptoides. Acordarse que produce, además de lo que es la posibilidad de producir un síndrome de Loeffler, ciclo de luz, hay una hiperinfección que se produce por infecciones bacterianas sobreagregadas, y eso puede llegar al síndrome central. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos del síndrome central de las infecciones que se producían por los tronquiloides? Era justamente por pasaje de esos bacilos gram-negativos que estaban dentro del intestino. Cuando se perfora eso, cuando salen las larvas, se pueden migrar esas bacterias también. Algo a destacar, y acá yo creo que ustedes corrijan esto, porque esto es bastante, dentro de todo, relativamente viejo, se vio que no se produce una anemia ferropénica per se en lo que es tronquiloides. Esto es bastante, bueno, vamos a poner que de un libro bastante más viejo. No produce tanta anemia ni tanto un síndrome malabsortivo. Esa hiperinfección en algún momento sí puede causar lo que es una disminución, una desnutrición en el paciente, cuando tengamos muchas cosas, pero lo que más se tiene que llevar sería la infección diseminada, infección masiva en pacientes inmunocomprometidos. Los pacientes inmunocomprometidos, acuerden que tienen que tener sus factores de riesgo, coinfección con HTLV1, lo que es el uso de corticoides prolongados, lo que es el trasplante de médula ósea, trasplante de células hematopoyéticas, trasplante de órganos sólidos, como por ejemplo el riñón, como que tienen que tener presente eso. El diagnóstico está el control parasitológico, la biopsia endoscópica, el enterotest, que ya lo hablamos, que es el test del hilo, y no me acuerdo, y lo que era el otro, el último que nosotros lo hablamos, y esto también hay que ponerlo acá, si quieren después si pueden ir agregando cositas que estuvimos charlando, ¿no? Por ejemplo, lo que es el cultivo fecal en agar nutritivo, que tiene una alta sensibilidad y un alto valor predictivo negativo. Entonces hay que agregar también eso, por ejemplo, el CAN acá. Yo estoy teniendo una idea ahora, está muy tarde para eso, pero bueno, yo creo que voy a reescribir este cuadro, yo les voy a subir un nuevo cuadro. Cualquier cosa ustedes me cobran eso y yo lo haré. Agregan umbricoides, ingresa por vía oral, ingresa lo que es un huevo maduro, embrionado o con una larva infectante. Dependiendo del autor, van a ver que está como L2 o como L3, no importa mucho, que sepan que es un huevo maduro larvado, es lo más importante, porque salen como un huevo infértil o un huevo fértil inmaduro. Los huevos infértiles no pueden seguir su ¿cómo se llama esto? Su desarrollo, y los huevos fértiles inmaduros sí se pueden madurar. Lo que es lo más importante de las umbricoides es que porque la hembra se reproduce mucho, produce muchos huevos por día, muchas larvas por día, eso hace con que pueda producir una obstrucción intestinal, y eso es causa de abdomen agudo en niños. Es recontra importante saber eso. El diagnóstico también es por parasitológico. Trichura va a producir lo que son prolapsos, eso porque por la lanceta que va rompiendo, por así decirlo, ¿no? Lo que es entérico, porque va inoculando muchas veces la lancetita, que es como una especie de diente, puede llegar a producir como una especie de alteración de la inervación, y eso puede producir un prolapso, por ejemplo. Después, algo que ustedes no pueden dejar de saber sería de Giardia. Giardia, después ahí está todo lo que es el video y obviamente está toda la descripción, puede producir una diarrea acuosa en el viajero y un síndrome malabsortivo, una diarrea crónica. Es una diarrea crónica, tiene que ver con la activación del linfocito TCD8, una disrupción de las uniones intracelulares, va a haber un aumento de la apoptosis de los enterocitos y un acortamiento de las microvellosidades. Acuérdense que la diarrea, que es malabsortiva, crónica, por lo que era Giardia, no es por invasión de la Giardia no invade. Entonces hay que tenerse en cuenta, porque a veces es una diferenciación que vamos a hacer, por ejemplo, con esta nueva histolítica. Y ustedes cuando van a ver allá en el primer cuadrito que estuvimos charlando, vimos que, por ejemplo, la Giardia no es una diarrea de tipo inflamatoria. Entonces eso para tenerlo en cuenta, que no invade y demás. Dentro del diagnóstico tenemos el control parasitológico, la biopsia duodenal y el enterotest. Después tenemos lo que es tamoeba autolítica, Balantidium coli, que es nosotros básicamente comemos en la caca del cerdo quistes. Esto es bastante interesante. Después están los coccidios intestinales, que los coccidios intestinales, dependiendo de cada uno, va a salir automáticamente infectivo o no. En el caso de Cryptosporidium, es lo más probable que salga como automáticamente infectivo, y los ciclospora y cistoisospora necesitan estadio madurativo en el suelo. Y vamos a ver que el Cryptosporidium y el cistoisospora son marcadores de SIDA. Entonces, para tenerlo en cuenta, porque van a ver que produce diarrea en esos pacientes. Y ahí están las coloraciones que se pueden utilizar. Por ejemplo, en Cryptosporidium, además de coloración de quinium, que se utiliza para todas, se va a utilizar también, por ejemplo, la fucsina y el azul de metileno, que es un ácido, un Sililson modificado.
Y con eso, señores, terminamos. Yo obviamente quiero que ustedes se lleven a grandes rasgos todo, ¿no? Obviamente. Cuando empecemos con la práctica de choices, ustedes van a ver exactamente a dónde apunta la cosa. Para que ustedes no se vuelvan muy locos y decir, bueno, yo tengo que saber entonces toda la coloración, tengo que saber toda la distinción. No. O sea, ustedes tienen que saber razonar en el examen, ya sea basado en la característica clínica del paciente, en la anamnesis, en lo que son los antecedentes de él, si tuvo viaje, si no tuvo un viaje, si tuvo contacto con una persona que estuvo igual, similar que él, si es una diarrea que viene arrastrando hace mucho tiempo, si es una diarrea de tipo aguda, si está en contexto de un brote epidémico o no. Y en el caso de las diarreas parasitarias, como yo les dije, yo quiero que ustedes sepan a grandes rasgos el elemento efectivo, lo que es el ciclo del parásito, la acción patogénica del parásito y cómo se diagnostica y cómo se podría prevenir ese parásito. Cuando saben cómo es el ciclo del parásito, o sea, cómo entra, cómo sale, ustedes tienen que saber cómo hacer la profilaxis. Si sale por forma de fecalismo, o sea, viene un paciente que echa un cago en el medio de la nada, yendo a ningún lado, es evitar hacer eso, ¿no? O sea, es cortar esa cadena de transmisión, ya sea por cloacas, ya sea por disminución del hacinamiento, o sea, tenemos que pensar de qué manera se podría llegar a hacer así. Y eso se le va a tener en los choices, o sea, cómo podríamos tener medidas para evitarlo. Un parásito que yo no hablé de él acá, o sea, con mucha profundidad, fueron las tenias. Y las tenias son tomadas, nosotros ya hablamos un poco de la neurosis y sarcosis, que es producida por la ingesta de los huevos de la tenia. Acá ocurre que las teniasis son producidas por la ingesta de carne mal cocida, ya sea de cerdo en caso de Taenia solium y vaca en caso de saginata. Entonces, a tenerlos en cuenta porque a veces se pregunta el examen de una boludez así y nosotros nos confundimos. Y además, ¿cómo se diferencia una tenia de una otra tenia? Acuérdense que los huevos son indistintos, son iguales, entonces yo no sé diferenciar. Lo que voy a diferenciar son las progloties gravias. Las progloties, se acuerdan que las tenias son cestodes y ellos tienen lo que son los órganos sexuales muy desarrollados, son hermafroditas. Quiere decir que tienen una porción que es femenina y una porción que es masculina. Perdonen. Y entonces ellos se autocopulan, ¿no? Se libera un óvulo que se fecunda un testículo, un espermatozoide que se va a fecundar con el óvulo en el útero de la propia tenia. Entonces, cuando nosotros miramos a microscopio óptico, tratamos de empezar a contar lo que son las progloties. Contar las ramas uterinas dentro de las progloties gravias. Si son mayor a 12 ramas uterinas o menor a 12 ramas uterinas. Para acordarse siempre de todo lo que es más grande es saginata. Saginata tiene nombre más largo, entonces tiene el animal más grande, que es la vaca, más grande que el cerdito, y tiene mayor a 12 ramas uterinas. Para tenerlo más o menos presente eso. Y para hacer diagnóstico todo, o sea, para hacer diferencias algunas con immunoxinal, acuérdense que la immunoxinal es muy chiquitita, no causa obstrucción intestinal, y que la diarrea, de cierta forma, después de ser acuosa porque está intestino delgado, va a llegar a producir un síndrome malabsortivo importante por una atrofia en las vellosidades intestinales. Entonces, eso por las larvas sarcoide que está ahí penetrando, ese desarrollo al adulto va produciendo lo que es una atrofia de las criptas. Entonces, para tenerlo en cuenta. Con todo eso, yo los dejo tranquilos finalmente para que ustedes puedan ver otros videos y seguir hablando y viendo todo lo que son los parásitos. Yo los encuentro en el próximo video. Beso.